Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Hola, muy buenos días a todos los presentes. Damos inicio a la tercera jornada de residentes de pediatría de la Universidad del Norte. Agradecemos a todos por su participación durante estos 2 días de evento, donde tendremos el desarrollo de intereses, charlas y realizaremos talleres prácticos actualizados que van a incentivar cada día a todos los profesionales de la salud. Mi nombre es Tainet Mercado, soy residente de tercer año de pediatría de la Universidad del Norte, quien los acompañará durante todo el día de hoy en compañía de Linda Erazo Castelar, residente de segundo año de pediatría. Adelante, Linda. Muy buenos días a todos los presentes. Es para mí un placer saludarlos el día de hoy en este evento organizado por nosotros, los residentes de pediatría de la Universidad del Norte, y que esperamos que sea totalmente de su agrado. Como primer punto, entonces, quiero dar la bienvenida a la doctora Nelly Leconte, quien es nuestra directora de programa de posgrado. Bienvenida, doctora Nelly. Muchas gracias, Linda y Tai. Realmente muy contenta de instalar este evento en la mañana de hoy. Agradecida con todos los residentes por su trabajo, esfuerzo, especialmente a Tainet y a Linda, que han sido pues el motor principal de la organización de esta jornada de hoy. En verdad pues me siento muy feliz de ver este tema, que es el tema del abordaje del paciente en urgencia, que es un tema que nos acompaña día a día en pediatría. Ese es tal vez la columna vertebral del ejercicio del pediatra, o de ahí se derivan pues las otras atenciones que hacemos. Así que es un tema realmente fundamental para todos los pediatras, la atención del niño en la urgencia. Y me tiene mucho más contenta que la mayoría de nuestros expositores en la mañana de hoy sean egresados. Tenemos algunos invitados, obviamente, pero la mayoría de los expositores que nos van a acompañar son nuestros egresados. Y pues lo digo porque públicamente, porque lo he repetido en distintos escenarios, mi mayor orgullo. El orgullo de la Universidad del Norte, de su división Ciencias de la Salud y de este posgrado, realmente son nuestros egresados. Nuestros egresados, además de ser unos excelentes pediatras, son unos excelentes profesionales en todo lo que la dimensión de ese profesionalismo médico implica. Son personas entregadas, son personas empáticas, compasivas, personas realmente maravillosas que anteponen la atención de ese paciente a muchas otras cosas de la vida personal. Y realmente nuestros egresados se destacan pues por su sentido de la ética y por su compromiso social. Esto es algo que si bien lo trae obviamente de la educación de la familia, vienen muchas cosas, pues nosotros pensamos que también aquí en la universidad les trabajamos todo eso, ¿no? Entonces, de verdad, me siento pues muy contenta de que muchos de ellos estén hoy aquí. Obviamente quedarán muchos otros para próximas jornadas, pero algunos de ellos nos acompañan hoy y de verdad pues me siento pues muy contenta y muy agradecida con ellos de que hayan sacado su tiempo para compartirlo acá con los residentes. En la Universidad del Norte, ustedes saben que estamos comprometidos con una educación de alta calidad, estamos comprometidos con la sociedad, y una prueba de esto es el Hospital de la Universidad del Norte, sitio principal de prácticas de nuestro posgrado de pediatría, y que es pues digamos pilar fundamental para la formación de estos muchachos que están haciendo residencias médico-quirúrgicas con nosotros. De verdad, el hospital es para nosotros un orgullo muy grande y es una de las grandes proyecciones sociales que tiene la Universidad del Norte en un sitio de Barranquilla como es el municipio de Soledad y todos los municipios aledaños del departamento. Así que a esto le dedicamos mucho tiempo, le dedicamos mucho esfuerzo para que funcione y para que siga siendo un sitio donde podamos formar excelentes pediatras de la mejor calidad. Entonces, pues quiero reiterar la bienvenida a este evento. Estoy segura que va a ser muy exitoso.
en el día de hoy y en los talleres que van a tener en el día de mañana. Y bueno, bienvenidos de parte de la universidad, de parte de todas sus directivas, bienvenidos al evento del Simposio de Residentes en el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora, por su intervención, por sus palabras de bienvenida y sin lugar a duda por su apoyo que fue incondicional durante la logística y organización de este evento. Quisiera entonces como segundo punto hacer un homenaje muy especial a la doctora Lila Bisbal Espirco, ya que en integralidad se enmarca su carisma con una incansable sed de brindar afecto, alegría y su inconmensurable experiencia. Por eso representa con orgullo su hermosa profesión, dejando una estela de sabiduría y que seguimos sin temor, porque es un signo de ejemplo para nosotros. Es para mí un honor el día de hoy hacer entrega de un reconocimiento de parte de todos los residentes y de la Universidad del Norte a la doctora Lila Bisbal por su entrega diaria, no solo con sus pacientes, sino también con nosotros, sus estudiantes de pregrado y nosotros sus estudiantes de posgrado, quienes hemos tenido la dicha y la fortuna de contar con una docente tan integral como es usted, doctora. Buenos días, Linda, gracias. Buenos días a todos. Voy a pedir que me den un minuto para expresar algo que de verdad me sale del corazón. Hace más de 20 años, cuando yo decidí ser pediatra, como mi proyecto de vida, jamás me imaginé, ni cursó por mi cabeza siquiera, poderme o quedarme o dedicarme a trabajar o a vincularme tan estrechamente en la academia, ni mucho menos que se convirtiera, como lo es hoy día, en mi proyecto de vida desde el aspecto laboral. Hoy, 20 años o un poquito más de ese tiempo, tengo claro que no me veo haciendo una cosa diferente. Me gusta, lo disfruto y lo vivo en el día a día y pues me gusta lo que hago. Quiero además resaltar que nuestro programa de posgrado es un programa sólido, como acaba de mencionar la doctora Nelly, que nos ofrece todas las herramientas que puedan existir y que garantizan una formación idónea, soportada obviamente por un excelente grupo de profesores. Muchos de ellos fueron profesores desde nuestra primera promoción y algunos aún siguen acompañándonos, brindándonos toda su calidad. Eso obviamente, esa idoneidad se logra no solamente porque contemos con esos estándares de calidad y niveles de exigencia que están más que conocidos por todos nosotros, sino que también contamos con un liderazgo de su directora, que en muchos casos a algunos nos ayuda a transformarnos desde lo más profundo, a otros nos potencia, pero a todos nos convierte en unos y nos lleva hasta el final y nos convierte en unos profesionales idóneos, dignos de la sociedad a la cual comenzamos a laborar. Me siento muy orgullosa de hacer parte de esta familia. La doctora Nelly, para usted, solo palabras de agradecimiento. Me brindó hace más de 20 años la posibilidad de estudiar, la posibilidad de formarme desde todo punto de vista. Se convirtió en mi ejemplo, se convirtió en mi compañera de trabajo, se convirtió en la pediatra de mis hijos y durante muchísimos años aún la consulto para muchas cosas, pero por encima de todo, gracias a usted por su amistad. Usted sabe lo que la quiero y lo que representa para mí como persona, como familia, y nada más quiero darle las gracias. Por último, quiero terminar agradeciéndole a todos mis estudiantes, todos y cada uno de todos residentes,
hoy residentes y mañana compañeros, colegas, como algunos de los que están acá y a partir de hoy, pues van a ilustrarnos con todos sus conceptos académicos. Con este pequeño mensaje para reflexionar. La vida es un camino a largo plazo en la que tú eres maestro y alumno. Unas veces te toca enseñar y otras, todos los días te toca aprender. Gracias por darme ustedes la oportunidad de aprender diariamente. Gracias. Gracias, Linda. Gracias a usted, doctora, nuevamente por toda su entrega y sus enseñanzas. Inclusive el día de hoy nos está enseñando cosas. Muchas gracias. Bueno, con esto finalizamos nuestra inauguración y bienvenida al evento. Esperamos que este sea un espacio que sea totalmente de su agrado, que sea de enriquecimiento y aprendizaje para todos los que nos acompañan el día de hoy. Aprovechamos para informarles a todos que durante estos 2 días de evento estaremos muy activos en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter. Podrán seguirnos ahí como @pediatriauninor y enviar sus comentarios, preguntas, hacer publicaciones sobre el evento. Tendremos al final muchas sorpresas y premios para aquellas personas que se muestren más activos en las redes. Sin más preámbulos, entonces, iniciamos con nuestro bloque de charlas y es un gusto para mí presentarles a nuestra primera ponente, la doctora Judith Murcia Gándara, quien es pediatra, egresada de la Universidad del Norte. Actualmente se desempeña como pediatra en el Hospital Universidad del Norte y es nuestra docente en el área de pre- y posgrado de pediatría. El día de hoy nos presenta una ponencia titulada Asma potencialmente fatal, un evento que amenaza la vida. Le recordamos a todos los que nos observan en nuestro canal de YouTube Uninorte Académico que si tienen alguna pregunta la podrán realizar a nivel del chat del canal. Y al final del primer bloque de charlas tendremos una corta sesión de preguntas en el que nuestros ponentes podrán dar respuestas a sus interrogantes. Bienvenida, doctora Judith. Sí, buenos días. Muchas gracias, Linda. Muchas gracias, Tainet, la doctora Nelly, la doctora Lila. De verdad, para mí es un gran placer acompañarlos hoy y, por supuesto, iniciar esta gran jornada. Aportar y permitirme aportar un granito de arena en la construcción de conocimientos académicos, pues es fundamental y primordial. Así que, de verdad, muchas gracias. Hoy, pues, el tema que vamos a iniciar es asma potencialmente fatal. No sé si lo alcanzan a ver ya en las pantallas. Un evento que amenaza la vida. Lo primero y fundamentalmente que hay que conocer es el buen manejo, el manejo oportuno y, por supuesto, educar y prevenir de manera previa y hacer los controles necesarios para evitar el temible evento que es la muerte. Este va a ser el contenido de nuestro tema. Vamos a hablar de manera general sobre asma, seguido de crisis asmática. Hablamos un poco de la evaluación de la gravedad y posteriormente nos dedicamos al manejo del asma potencialmente fatal, que también es denominado asma con riesgo vital. Epidemiológicamente hablando, quisiera comentarles que se estima en la población general aproximadamente 5.272.038 personas que podrían tener asma. En nuestra población colombiana, aproximadamente el 10.4% de la población presenta la enfermedad, siendo en el grupo pediátrico, especialmente entre los preescolares y escolares, los que con mayor frecuencia la vemos. En menores de 4 años, el 23.4% presenta asma. Entre los 5 y los 11 años, el 12.4% y el 11.5% en un menor porcentaje, el grupo de adolescentes que va entre los 12 y 18 años. El asma como enfermedad, pues es una enfermedad heterogénea, es decir, que presenta o está provocado por distintas causas y es muy común en pediatría, como les había comentado. Su fisiopatología prácticamente se debe
a un proceso inflamatorio crónico de las vías respiratorias inferiores y en la cual va a haber un acúmulo en el cual van a intervenir diversas células mediadoras de la inflamación, que está condicionada no solamente por factores genéticos, sino también por factores ambientales. Este puede cursar con episodios recurrentes de hiperreactividad, en donde vamos a identificar obstrucción variable, ya sea una obstrucción total del flujo aéreo o una obstrucción parcial, y suele ser reversible con la intervención de medicamentos o incluso se puede revertir espontáneamente. En la actualidad vemos que cada vez tenemos mucho más claro los factores que inciden en el desarrollo del asma. Pueden cursar pues desencadenantes generales y por lo tanto, por eso la enfermedad se denomina como transmisión poligénica. Los síntomas generales más frecuentes van a estar desde sibilancia, dificultad para respirar, opresión en el pecho, tos, que pueden variar con el tiempo y la intensidad. Y como ya les dije, el flujo puede ser variable, puede ser o parcial o total. Hablando un poco del diagnóstico, fundamentalmente se utiliza la espirometría siempre y cuando estemos enfrente de un niño mayor de 6 años. En los niños más pequeños, la presencia de una clínica sugestiva y que tiene una buena respuesta a un beta-2 o al tratamiento instaurado son datos que nos van a ayudar a insinuar el diagnóstico. Por lo tanto, instaurar un tratamiento precoz, oportuno, prácticamente es lo más fundamental para evitar el evento de muerte o las situaciones graves de asma. Un buen manejo de asma pasa por una buena formación del personal de salud. Es por esto que estos eventos son fundamentales, de tal manera que se transmite un poquito del conocimiento y sepamos identificar desde un inicio en qué condiciones está el paciente para poder abordarlo. Esto va a favorecer también el proceso preventivo, que es educar a los padres y educar al niño, de tal manera que se haga una organización multidisciplinaria en nuestro paciente y se permita una concienciación de la importancia de la enfermedad. Precisamente, pues para hablar de crisis asmática, se entiende por crisis asmática aquel episodio de deterioro de la situación clínica basal de nuestro paciente. Puede darse o generalmente se da por aumento de los síntomas, ya sea de la disnea, de la tos, la presencia de sibilancias, la opresión en el pecho y la disminución del flujo de aire. Generalmente, pues se requiere una medicación para un alivio y para evitar deterioro de la función pulmonar. Cuando hablamos de crisis, vamos a encontrar diversas denominaciones, donde encontramos agudización también, haciendo la definición de crisis asmática. Podemos encontrar el término también de exacerbación o incluso ataque de asma. Lo importante es conocer que prácticamente es lo mismo, sino que tiene diferentes denominaciones. En función a la rapidez en la cual se instaura la crisis, esta se puede clasificar en dos. Encontramos la instauración rápida, que generalmente se presenta en menos de 3 horas, y la instauración lenta, la cual habitualmente se presenta en días o semanas. Esto es importante identificarlo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la instauración de cada una de ellas, vamos a identificar las causas, la patogenia y el pronóstico para poder iniciar un tratamiento. Cuando estamos enfrente de una crisis de instauración rápida, generalmente está asociado, su patogenia está en relación a un mecanismo de broncoconstricción que puede deberse a desencadenantes, ya sea alergenos inhalados, fármacos o incluso alimentos. Diferente a aquella de instauración lenta que se presenta en un 80% de las crisis que acuden al servicio de urgencia, y estas se deben generalmente a infecciones respiratorias, a infecciones de las vías respiratorias superiores o incluso cuando existe un mal control de la crisis.
Fíjense que cuando generalmente estas crisis pueden tener una intensidad variable y esto es lo que va a determinar la gravedad. Estas pueden ir o pueden oscilar desde crisis muy leves, en donde los síntomas generalmente o muchas veces son imperceptibles por el paciente, y otras muy graves que pueden generar un compromiso vital inminente. Como vemos en la presentación, fíjense que hay diversas signos y síntomas que podemos identificar sumado de los volúmenes expiratorios forzados o el flujo expiratorio máximo. Por lo menos la presencia de disnea cuando es muy agónica o definitivamente cuando ya hay una parada respiratoria, estamos enfrente de una crisis vital. Lo importante aquí es identificar las crisis graves para poder detectarlos, para poder hacer un manejo y evitar llegar a estas crisis vitales. Si bien es cierto, en pediatría las muertes por asma son poco frecuentes, pero sí se presentan generalmente, están o se ven antes de llegar al servicio de urgencia o incluso antes de llegar a un hospital. Por ejemplo, cuando tenemos frecuencias cardíacas disminuidas o incluso el paciente está hipotenso o por el contrario está bradipneico, es un paciente que está en falla respiratoria y obviamente el manejo va a ser totalmente diferente, que incluso puede ir hasta un compromiso del estado de conciencia. Otras cosas que debemos evaluar es el volumen expiratorio forzado en un minuto con el flujo expiratorio máximo, generalmente menos del 50%, nos indica gravedad y por lo tanto pues hay que intervenir. Lo mismo en la presencia de la realización de gases y la saturación de oxígeno menor del 90%, ya indica un manejo mucho más específico. Bueno, para avanzar, igual hay que conocer que de acuerdo hay dos etapas en las cuales debemos evaluar esta gravedad. Generalmente en la evaluación inicial debemos identificar la gravedad de la crisis y asimismo en la evaluación dinámica, que es después del tratamiento. Entonces lo ideal es hacer o identificar y clasificar la gravedad antes de iniciar el tratamiento y después de hacer un tratamiento para evaluar la respuesta clínica. Hay que conocer ciertos conceptos donde encontramos asma grave, asma de difícil control y asma de riesgo vital. En realidad son términos que están interrelacionados, pero no son sinónimos entre sí. Es importante conocer las definiciones de estos aspectos porque a la hora de abordar un manejo vamos a racionalizar y vamos a individualizar cada paciente y establecer un itinerario de tratamiento. En este caso, cuando hablamos de asma grave, se define como aquella en la cual se necesitan medicamentos controladores, incluso alcanzan a necesitar corticoides inhalados a dosis altas, o incluso pueden requerir segundos medicamentos controladores como son los agonistas beta-2 adrenérgicos de acción largas o incluso antagonistas de los receptores de los leucotrienos. Cuando a pesar de emplear un tratamiento intenso no se llega a conseguir un control de los síntomas y la calidad de vida se ve comprometida, es lo que llamamos asma grave. De la misma manera encontramos la definición de asma de control difícil, que se define con aquel que persiste con un nivel de control insuficiente de los síntomas a pesar de tener un tratamiento adecuado para asma grave. Cuando hablamos, pues, que este tratamiento no tiene una buena respuesta y que va precisando una subida del tratamiento, escalonando un tratamiento cada vez mayor, es lo que definimos como asma de difícil control. Definitivamente sí hay posibilidad de que cuando el manejo es optimizado se pueda tener control adecuado de la enfermedad. Sin embargo, pues si vemos que en el tiempo requiere de un tratamiento más escalonado, pues en estos casos incluimos a este grupo de pacientes.
Y asma de riesgo vital son todos, hay que conocer que en realidad todos los pacientes que tienen asma tienen posibilidades de desarrollar exacerbaciones. Hay algunos pues que pueden generar exacerbaciones leves a otras muy graves que pueden provocar la muerte. En ese instante, cuando se presentan esas exacerbaciones graves o esa forma clínica más grave, es la que denominamos asma potencialmente fatal o asma de riesgo vital. Entonces, a todos los pacientes que no logran un control después de un tratamiento con máximas terapias, se le denomina asma grave problemático. Algunos textos incluyen como asma severa problemática. Como pueden ver en la presentación, constituye aquel paciente que tiene un asma de control difícil, que puede estar dado porque definitivamente tiene una baja adherencia o tiene malas técnicas de administración del medicamento, porque está expuesto a múltiples desencadenantes ambientales, o por el contrario, porque tiene muchas comorbilidades, ya sea el reflujo gastroesofágico, ya sea obesidad, disfunción de cuerdas vocales, sumado a un asma refractario a tratamiento, o sea, cuando el paciente presenta más de 2 crisis de asma grave por año. Entonces, en este caso, tenemos la definición de asma grave problemático. Algunos lo definen como asma severa problemática. Ahora, las formas clínicas más graves que les comentaba es lo que se llama asma potencialmente fatal. Generalmente se define por la presencia de varios eventos o la presentación de diversos eventos en las que encontramos una parada cardiorrespiratoria, la intubación orotraqueal versus una ventilación mecánica, ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, definitivamente, o la presencia de acidosis o la presencia de hipercamia, que ya corresponde a un paciente que prácticamente está en falla ventilatoria. Identificar a los pacientes que están en este grupo o que están con alto riesgo vital es imprescindible para poder poner en marcha todas las medidas oportunas y evitar la muerte. Cualquier exacerbación del asma puede ser un ataque potencialmente fatal. Y por lo tanto, pues cobra mucha importancia hacer el tratamiento correcto. De todas maneras, hay que conocer que es mucho más probable que se presente un asma potencialmente fatal o que este ocurra en aquel paciente que tiene un asma problemático grave. Por lo tanto, existen ciertos factores que nos ayudan a identificar o se han identificado factores que van a aumentar la probabilidad de padecer estas crisis con compromiso vital. Están relacionados las características de la crisis actual, las crisis pasadas, con el adecuado control de la enfermedad crónica y con la presencia de comorbilidades específicas. Existen 2 perfiles clínicos de ataque de asma, con lo cual pues debemos identificar. Fíjense que hay que tener en cuenta cómo fue la crisis actual, si el paciente ha asistido a múltiples consultas del servicio de urgencia o precisamente en el año previo fue necesidad de hospitalizaciones, o si precisamente no tiene un adecuado control periódico o hace un abuso del beta-2 inhalado. Las condiciones psicológicas también son fundamentales. Así, fíjense que de la misma manera, así como las guías españolas lo plantean, también los vemos en las americanas. Solamente pues agregar aquí factores psicosociales en caso de depresión, el incumplimiento del tratamiento o incluso incluye también la unidad familiar disfuncional. Los ataques de asma anteriores, generalmente cuando está asociado a un compromiso del sistema nervioso central, la presencia de convulsiones o síncope, o por el contrario, en los gases arteriales, una hipercamia significativa. Conociendo esto, pues, y conociendo que existen 2 tipos de crisis asmática como tal, la de inicio lento y la de inicio rápido,
en la cual en el inicio lento se presenta en un 80 a un 85% de las muertes, y conocer que la base de la inflamación en estas circunstancias es la eosinofilia, podemos actuar de manera inmediata. Cuando hablamos de asma fatal de inicio rápido, se presenta en el 20% de las muertes, y esta ocurre entre 2 a 6 horas después de iniciados los síntomas, o sea, suele ser rápido, y aquí generalmente está asociado a broncoespasmos del músculo liso, y por lo tanto los neutrófilos son las células inflamatorias predominantes. Lo importante pues es conocer los factores que pueden estar intervenidos o que se pueden presentar en aquellos pacientes que nos pueden llevar a un temible evento o aquella asma que es potencialmente fatal. De acuerdo a las pautas de la NAEP, se indican 3 objetivos fundamentales para el tratamiento de las exacerbaciones. Lo inicial que hay que tener en cuenta es la impresión inicial, de tal manera que podamos clasificar nuestro paciente si definitivamente está inestable o está potencialmente inestable, para así aplicar el ABCDE. Precisamente estas pautas van, uno, desde la corrección de la hipoxia, o sea, uno de los objetivos principales es corregir la hipoxia significativa, o sea, si me toca intubar o colocar oxígeno, debo hacerlo inmediatamente. Una rápida reversión de la obstrucción del flujo de aire, utilizando el beta-2 o el resto de los medicamentos que ahorita vamos a conversar, y la reducción de la probabilidad de recaídas o recurrencias futuras, que esto también se ayuda con el inicio de los corticoides endovenosos, orales o inhalados. De acuerdo a las GINAS, debemos tener en cuenta la impresión inicial, la evaluación inicial en donde debemos identificar vía aérea, respiración y circulación. Seguido a esto vamos a identificar unos signos y síntomas, unos síntomas más que todo que van, el paciente está somnoliento, el paciente está confundido, tiene un tórax silente. Si esto es positivo o es afirmativo, pues debemos averiguar la disponibilidad de la unidad de cuidados intensivos e iniciar inmediatamente el beta-2 agonista de acción corta, a colocar oxígeno y preparar al paciente para intubación. Si no es así, debemos identificar cómo podemos clasificar el estado clínico de nuestro paciente. ¿Estará leve, moderado o estará severo? Hablando un poco de lo severo, que quizás es lo que más nos interesa en la charla, es: ¿será que el paciente habla entrecortados? ¿Está encorvado por la agitación que tiene? ¿Se inclina hacia adelante? ¿Está taquipneico, o sea, tiene frecuencia respiratoria mayor de 30? ¿O presenta el uso de musculaturas accesorias importantes o está desaturado con una saturación menos del 90% o un flujo expiratorio máximo menor del 50%? De aquí en adelante lo que nos dice el algoritmo es: inicia el beta-2 inhalado de acción corta, súmele el bromuro de ipratropio, mantenga una saturación entre 93 y 95%. En niños se recomienda mantener la saturación entre 94 y 98%, como pueden ver. Inicie los corticoides orales o endovenosos, o considere el sulfato de magnesio, o considere dosis alta de corticoides inhalados. Cada vez que hagamos una intervención debemos evaluar al paciente. Si el paciente continúa igual o hay un deterioro grave, reevaluar la necesidad de unidad de cuidados intensivos. Por lo tanto, pues tenemos unas evaluaciones objetivas que debemos tener en cuenta. Una de ellas es la medición del flujo pulmonar. ¿Qué nos dice la actualidad con respecto a la medición del flujo pulmonar? Es muy recomendado, sin retrasar el tratamiento, o sea, sí los avalan, que lo ideal es hacerlo antes y después del tratamiento. Sin embargo, en nuestro medio, donde tenemos una baja disponibilidad de flujómetros en los servicios de urgencia y en nuestro país,
obviamente no vamos a tener unos valores confiables. Lo mismo que pues en niños menores de 5 años que son severamente enfermos y que son poco cooperadores para hacer el ejercicio. Entonces, en nuestro medio en realidad es poco práctico su aplicación y más que todo pues en grupos de pacientes más pequeños. Lo ideal en la recomendación es que se registre el flujo expiratorio máximo y el volumen expiratorio forzado en 1 minuto antes de iniciar el tratamiento, y en los niños pues que no es posible. En estos casos, como no tenemos la disponibilidad en nuestro medio y en los niños es de difícil realización, pues tenemos la saturación de oxígeno. Es muy útil definitivamente cuando no se tienen los flujómetros. Y lo ideal es mantener una saturación por encima del 95% y conocer que ya menos del 90% ya requieren una terapia agresiva. Con respecto a los gases arteriales y a la radiografía de tórax, no son necesarios de manera rutinaria. Sin embargo, pues los gases arteriales deben considerarse en aquellos pacientes que tienen FEV menor del 50%, aquellos que no responden al tratamiento inicial o que se han deteriorado, han necesitado pues ventilación mecánica. Y con respecto a la radiografía de tórax, se debe reservar en aquellos pacientes que no son respondedores al tratamiento y que tienen un compromiso del que estemos sospechando que probablemente puede tener un compromiso del parénquima pulmonar, la presencia de cuerpo extraño o incluso complicaciones como neumotórax. Aquí no se los incluí, pero hay que tener en cuenta también el lactato. Generalmente evaluamos los niveles de lactato y una hiperlactatemia leve, que es muy frecuente en el grupo de asma, se puede presentar incluso en un 80% aproximadamente de los pacientes con estado asmático. Esta va a ocurrir porque existe una hipoxemia severa, nuevamente hay presencia de shock o aumento de la producción por glicólisis aerobia mediada por catecolaminas, y generalmente esto está asociado a el uso de beta-2 agonista de manera exhausta. Ahora sí, un poco más al manejo y de acuerdo, hablando de evidencia científica y a lo que tenemos en artículos o evidencia científica, vemos que el oxígeno es necesario, sí, es necesario. Generalmente, pues, en las exacerbaciones graves, la oxigenoterapia controlada de bajo flujo que utiliza oximetrías de pulso para mantener una saturación entre 93 y 95%, se va a asociar a mejores resultados fisiológicos que la oxigenoterapia de alta concentración al 100%. Entonces, fíjense que hace parte de un nivel de evidencia tipo B. Cuando hablamos de los beta-2 agonistas, vemos que este prácticamente es el pilar del tratamiento, cuya función es permitir la broncodilatación, mejorar la contractibilidad del diafragma, obviamente seguido a esto el aclaramiento mucociliar, e inhibe los mediadores broncoespásticos de los mastocitos, que son las células mediadoras prácticamente en la fisiopatología del asma, encontrando niveles de evidencia A. En cuanto a la administración eficaz y eficiente, debe hacerse con una cámara de inhalación. Y en la evidencia actual no se respalda el uso de beta-2 agonista intravenoso. Con respecto al salbutamol nebulizado continuamente, ahí vemos las dosis, en realidad existen o habían resultados contradictorios, pero aún tenemos artículos que lo respaldan y que de hecho pues la evidencia respalda su uso en pacientes más que todo con asma aguda grave que acuden al servicio de urgencia, permitiendo aumentar las funciones pulmonares y reduciendo la hospitalización. Además, lo describen como seguro y bien tolerado. Existen, por ejemplo, un pequeño ensayo aleatorizado en donde los niños con estado asmático severo recibieron las terapias con beta-2 continua y mejoraron mucho más rápidamente que aquellas que utilizaron las terapias intermitentes.
En este caso dieron un valor de aproximadamente 12 horas resolviendo la insuficiencia respiratoria para aquellos que utilizaron el beta-2 continuo y en comparación con aquellos que utilizaron el periodo intermitente que necesitaron 18 horas para resolver todo este cuadro. Entonces, bueno, seguido a esto encontramos también los corticoides sistémicos. Este nos va a ayudar prácticamente a resolver las exacerbaciones y a prevenir las recaídas, o sea, nos va a ayudar en el momento agudo y también nos ayuda en un futuro. Reduce la activación y la inflamación de las células, la infiltración de las células inflamatorias, perdón. Disminuye la producción de moco y van a atenuar la permeabilidad capilar. Los recomendados están prednisolona oral, fíjense, dosis de 0,5 a 1 miligramo por kilo, una dosis máxima de 50, y la recomendación está para 5 y 7 días. También tenemos la opción de la metilprednisolona y como alternativa tenemos la hidrocortisona. Entonces, de acuerdo a la evidencia que tenemos, la oral o el corticoide oral es tan eficaz como lo es el corticoide endovenoso. Entonces, esto sí es importante. Aquí, pues, la decisión de si es oral o si es endovenoso lo va a dar nuestro paciente. ¿Será que nuestro paciente está con intolerancia a la vía oral o definitivamente es poco colaborador o tiene mucha dificultad respiratoria que no es posible darle vía oral? Pues en este caso escogemos el endovenoso. Con respecto a los agentes anticolinérgicos, actúan como receptores muscarínicos, van a generar una broncodilatación y en menor medida nos van a ayudar a una menor producción de secreciones bronquiales. El agente más utilizado es el bromuro de ipratropio y generalmente este se asoció con menos hospitalizaciones y una mayor mejora de los volúmenes expiratorios en comparación con el beta-2 solo. De hecho, pues aquí vemos un artículo también que nos permite identificar que aquellos pacientes que tenían o que se les utilizó el bromuro de ipratropio, pues tuvieron o se asoció a menos hospitalizaciones en relación al uso solo. Con respecto al sulfato de magnesio, fíjense que inhibe la recaptación de calcio y relaja el músculo liso bronquial. No se ha demostrado que disminuye el tiempo de estancia, puede reducir la necesidad de ventilación, sí, y se indica en casos graves de asma. La dosis recomendada es de 25 a 40 miligramos por kilo dosis para pasar 20-30 minutos. Los efectos adversos son la hipotensión, la arritmia, la arreflexia y la depresión respiratoria. Pero fíjense que aquí tenemos la eficacia del sulfato de magnesio para el estado asmático fuera del entorno de cuidados intensivos. ¿Qué quieren decir ellos con esto? Que definitivamente el paciente que está fuera de una unidad de cuidados intensivos pediátricos tiene una baja incidencia de eventos adversos y por lo tanto puede ser útil en el servicio de urgencia haciéndolo en una sala de reanimación. Lo que sí está claro es que estos pacientes deben ser monitorizados para detectar los posibles efectos adversos que pueda presentar, que generalmente es la hipotensión. ¿Qué recomiendan ellos? Si se presenta la hipotensión, que es una de las complicaciones de pronto más frecuentes, detenga la infusión del sulfato de magnesio, administre bolo de líquidos y luego reanude esta infusión a una velocidad mayor. Entonces, fíjense que sí está avalado el uso en la sala de urgencia, especialmente pues en sala de reanimación. Con respecto al helio, este es un gas inerte no combustible que genera un flujo laminar no turbulento y que disminuye la resistencia a través de las vías respiratorias. La relación recomendada en mezcla helio-oxígeno es de 80-20, 70-30. En este caso, pues, los artículos que tenemos o que nos apoyan de pronto el uso de helio para impulsar el beta-2 agonista en la atención rutinaria. Sin embargo, pues hay que conocer que existe un bajo nivel de evidencia disponible, su alto costo y además la escasa disponibilidad de nuestro país,
pues hacen que el helio se reserve únicamente para aquellas alternativas en donde los pacientes están muy graves y están refractarios a las medidas iniciales que ya les comenté, a menos que la unidad en donde estemos lo disponga. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones de ventilación mecánica invasiva? Aquí tenemos el hecho de que un paciente tenga una parada cardiorrespiratoria, una hipoxemia persistente, disnea sostenible, agitación severa o mutilación, pues un paciente que debemos intubar y asistirlo pues mecánicamente a ventilación. Con respecto a la ketamina, hay que conocer que este es un antagonista de los receptores de N-metildiaspartato, es un inhibidor de la recaptura de las catecolaminas y tiene un efecto broncodilatador, o sea que en esos pacientes es un fármaco útil en aquellos casos graves que están conectados a ventilación mecánica. Con respecto a la ventilación de alta frecuencia oscilatoria, no se recomienda en estos pacientes porque hay riesgo de agravamiento de la hiperinsuflación pulmonar. Sin embargo, está reservado en aquellos casos en donde hay un distrés respiratorio con obstrucción muy severa bronquial o hay un compromiso parenquimatoso importante. Y finalmente, pues concluyendo, conocer de acuerdo a las guías españolas del 2020, vemos que los criterios de ingreso a UCI van también la parada respiratoria, el hecho de necesitar ventilación mecánica, compromiso del sistema nervioso central o el nivel de conciencia, el deterioro funcional progresivo ante un tratamiento o incluso una hipercapnia como agotamiento muscular. Con esto, pues, y para concluir, quiero decirles que aquí lo más importante es saber qué hacer, prevenir inicialmente, a educar a nuestro paciente y a los familiares para poder llegar a un asma controlado, un tratamiento adecuado y no llegar pues a estos extremos. Sin embargo, identificar los factores de riesgo que puede tener un paciente para llegar a un asma potencialmente fatal es lo fundamental, o sea, el manejo, el tratamiento y estar seguros y confiados en lo que estamos haciendo es la mejor respuesta de nuestro paciente. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, los escucho. Muchísimas gracias a usted, doctora Judith, por su excelente presentación. Sin lugar a duda, un tema esencial para el manejo de urgencias y que desafortunadamente enfrentamos todos los días. Le recordamos a los participantes que pueden hacer sus preguntas en el canal de YouTube, ahí en el chat, y al final del bloque de charlas vamos a tener un espacio para que nuestros ponentes puedan responder las preguntas. Continuamos entonces con nuestro primer bloque, la segunda ponencia, a cargo del doctor Alexander Barrios Sanjuanelo, quien es pediatra egresado de la Universidad del Norte y actualmente ejerce sus funciones como pediatra en la ciudad de Medellín. También es docente de la Universidad San Martín y Universidad de Antioquia. Con su ponencia titulada el día de hoy, El niño febril sin foco, ¿en qué debemos pensar? Bienvenido, doctor. Hola, muy buenos días para todos. De verdad que es un honor para mí poder participar de este evento con un tema que es tan interesante porque a cualquier pediatra, bien sea que trabaje en el escenario del servicio de urgencias o que tenga contacto con pacientes desde otro escenario, en algún momento va a tener que enfrentarse con esta condición de salud que afecta a los niños, especialmente aquellos que son menores de 5 años. Así como lo presentaban, mi nombre es Alexander Barrios Sanjuanelo. Yo tengo la fortuna también de ser un egresado de la Universidad del Norte. Asociado a mi formación como pediatra, tengo una maestría en epidemiología y me he dedicado desde que fui egresado de la universidad a trabajar en los servicios de urgencias. Y además de eso, soy profesor universitario. Esta presentación que desarrollaremos durante estos 30 o pasaditos minutos va a ir de la mano con la presentación de unos casos clínicos que sí me gustaría que nos conectáramos a través de una plataforma para poder hacer interactiva esta presentación. Y la forma de conectarnos es a través de ese link que ven en la parte de arriba donde dice ajaslides.com/fiebre. Vamos a darle un par de
de minutos, mientras las personas que nos acompañan en este momento logran conectarse a través de ese enlace que está allí plasmado en la presentación. Como les venía comentando, esta presentación está enfocada precisamente con diversos grupos de edad. Tenemos 3 casos clínicos. Esos 3 casos clínicos, uno es de un lactante menor de 3 meses, el otro es un caso clínico que está enfocando un lactante de 18 meses más o menos, y finalmente tenemos un caso clínico de un niño mayorcito. Entonces sí sería interesante que todos en este momento, los que nos acompañan, pudieran ingresar a través de ese link que está allí descrito y logren responder por lo menos esa primera pregunta para mirar o determinar el funcionamiento de esta plataforma. Ahí vamos viendo que se están conectando desde la ciudad de Barranquilla, están desde Cartagena. Vemos otro espacio, a ver, Barranquilla es donde está el mayor número de acompañantes para este evento. En este momento van aproximadamente 11 personas conectadas y que están respondiendo a esa pregunta. Hay de Popayán, hay de Sincelejo. De Río de Janeiro, Medellín, Bucaramanga, Bogotá. Y vemos entonces que el público que nos acompaña es también muy diverso, muy amplio, y le agradecemos a todos por su participación, sobre todo a estas horas de la mañana en donde todos tenemos otras actividades por realizar. Esto es una manera de dar a conocer que nuestra aplicación está funcionando, y esta la vamos a utilizar para el desarrollo de los casos clínicos que nosotros vamos a ir abordando durante el desarrollo de esta temática. Ahora sí nos gustaría que nos contestara en cuál universidad estudias o de cuál eres egresado, para también ir conociéndolos y poder determinar entonces de dónde nos acompañan, de la Universidad del Norte, de la Universidad de Antioquia, de la Universidad del Magdalena, de la Universidad de La Habana, Universidad de Cartagena. Ok, es interesante entonces, vemos que hay un funcionamiento adecuado de esta y podemos entonces dar inicio a lo que vamos a desarrollar con respecto a los casos clínicos. Vamos a empezar con este caso, es un lactante menor. Fíjense, la fecha de consulta casi que coincide con nuestra hora de desarrollo de la presentación. Ese lactante nació el 12 de septiembre de 2020, a la fecha tiene 63 días de vida y tiene un cuadro febril de 1 hora de evolución. Tiene llanto sin tener otros síntomas asociados, y al momento de realizar el examen físico encontramos un triángulo de evaluación pediátrico normal, la temperatura está en 38.5 grados centígrados, y al momento de realizar o llevar a cabo el examen físico no encontramos un foco aparente para el origen de la fiebre. Ahora, en base a esas definiciones, en base a ese caso clínico, me gustaría que lográramos responder cuál de los siguientes criterios utilizaría para definir el riesgo de infección bacteriana grave. Cuatro personas, 8 personas, 10 personas van votando que consideran que es Rochester. Los criterios que utilizaríamos. Hay 28 personas conectadas en este momento, 18 han votado y consideran que los criterios de Rochester son los que nosotros deberíamos utilizar.
ya hay más de la mitad de los que están conectados en este momento en la plataforma y han contestado que es los criterios de Rochester, los que utilizaríamos para definir el riesgo de infección bacteriana grave. Muy bien, agradezco a todos por la participación. Fíjense que en esta diapositiva vemos una tabla en donde se describen cada uno de los criterios que estuvieron mencionados en la pregunta anterior y en donde definitivamente, siendo estrictos con la edad del niño que tenía 62, 63 días de vida, digamos, la regla que utilizaríamos o la escala de predicción que utilizaríamos sería Boston, que incluye entre 28 a 89 días de vida, no queriendo decir entonces que la respuesta o utilizar Rochester en este grupo de edad estaría siendo inadecuado. Si se dan cuenta, cada uno de esos criterios tiene unos parámetros que son importantes al momento de evaluar a un lactante menor que tiene un cuadro febril, y todos incluyen la evaluación de la temperatura y algunas variaciones de acuerdo a la historia con respecto a los antecedentes que allí se describen. Tiene en cuenta también el examen físico y algunos laboratorios. Pero fíjense, hay tanta heterogeneidad que terminan confundiéndolo a uno que se enfrenta a ese paciente, a ese lactante, en cuanto a los grupos de edad. Las recomendaciones entonces que Rochester y lo utilicemos en menores de 60 días, aunque hay informes en los cuales se puede utilizar en menores de 3 meses. Muy bien, y precisamente es importante para nosotros clasificar esos cuadros febriles de acuerdo al grupo de edad en el que se encuentre ese lactante. Es por eso que se han desarrollado trabajos como el que está publicado allí o el que está presente en la diapositiva, en donde se intenta definir precisamente cuál es ese riesgo de infección bacteriana grave o incluso de infección bacteriana invasiva en los lactantes de acuerdo a su grupo de edad. Y nosotros nos estamos concentrando en aquellos que son mayores de 60 días. Recuerden, nuestro paciente o nuestro caso hipotético tiene 62 o 63 días de vida. Y lo único que nosotros logramos reconocer en este estudio prospectivo, que incluyó una proporción grande de participantes, aproximadamente 3.300, fue que la prevalencia de infección bacteriana grave fue del 18.5%, concluyendo entonces que la prevalencia de una infección bacteriana invasiva en estos lactantes entre 60 y 90 días de edad es lo suficientemente alta como para respaldar la recomendación de realizar un examen de orina o paraclínicos de sangre en este grupo poblacional. Esta información incluso es soportada por una publicación que tiene UpToDate, en donde recomiendan que aquellos lactantes que están en el grupo de edad que hemos mencionado se hagan pruebas para determinar cómo está un examen de orina y cómo se encuentra en el hemograma, independientemente si estamos frente a una infección viral, ya que, como lo mostrábamos en el trabajo anterior, la prevalencia de esta condición en ese grupo de edad, que es como los más grandecitos dentro de los menores de 3 meses, es importante entonces hacer un enfoque dirigido a descartar este tipo de condición. Y algunos expertos incluso recomiendan la realización de hemograma y marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva o la procalcitonina, e incluso los hemocultivos que nosotros hemos venido realizando en nuestra práctica diaria, especialmente aquellos que no han recibido su primer esquema o su primera dosis de las vacunas conjugadas. En el caso hipotético que hemos comentado, que es un lactante de 63 días de vida, tiene los siguientes paraclínicos. Tiene un examen de orina que no sugiere una infección urinaria. Tiene un hemograma, fíjense, con un recuento leucocitario en 16.700 y un recuento de neutrófilos en 6.000 para un porcentaje del 36%.
La PCR es de 27 miligramos sobre litro o 2.100 miligramos sobre decilitro, una procalcitonina en 0.1, y el hemocultivo y el urocultivo aún no tenemos resultados. ¿Cuál de los siguientes considera o cuál de las siguientes considera entonces que es la mejor conducta para ese lactante que estamos evaluando? Los invito a que contesten. Aquí vemos cómo esas conductas, fíjense, son incluso heterogéneas entre los diferentes votantes, y realmente no hay una respuesta correcta a la conducta, porque simplemente lo que queremos evaluar es precisamente cómo nos comportaríamos nosotros ante este lactante que nosotros atendemos en el servicio de urgencia, y vemos precisamente cómo va en mayoría hospitalizar sin antibiótico con un 35.3%, seguido luego de hospitalizar con antibióticos y luego alta médica y control en 72 horas. Realmente son conductas que todas son adecuadas, y miren cómo en algún momento subió un poco lo del alta médica y sigue ganando en mayoría de porcentaje hospitalizar sin antibióticos. Que en este momento ya hay más de la mitad de los que están conectados a esta plataforma, y creo que en los porcentajes más, bueno, ya aquí se emparejó la situación entre el alta médica y hospitalizar sin antibióticos. Ahí quedaron empatados. Miremos entonces cuál sería la conducta en el desarrollo de las siguientes diapositivas. Para este caso, vamos a analizar algunos puntos interesantes de acuerdo a la interpretación de los paraclínicos, y es precisamente lo que tiene que ver con la interpretación del hemograma. Recuerden que en el hemograma teníamos 16.700 leucocitos y 6.000 neutrófilos absolutos. Fíjense que existe una variabilidad dentro de esas reglas en los que están oscilando entre 5.000 y 20.000, y cómo estas escalas de puntuación pueden tener heterogeneidad en algunos de los parámetros que ellas utilizan. Allí podríamos inicialmente concluir que el hemograma tiene varios puntos de referencia de acuerdo a las reglas que utilicemos, y eso definitivamente podría confundirnos un poco. Pero miremos qué nos aporta revisiones. Por ejemplo, esta publicación de Ham, que fue publicado en 2017, y ese trabajo incluyó una proporción interesante de pacientes, fueron 4.313 lactantes. Aquí debo hacer la salvedad que el trabajo incluye lactantes menores de 28 días, y fíjense que estos parámetros que están allí descritos, cuando nosotros revisamos el parámetro de los leucocitos y vemos cómo se comporta en lactantes sin infección bacteriana invasiva y en lactantes con infección bacteriana invasiva, notamos cómo los valores que se tienen entre uno y otro son similares, tanto que el valor P no es estadísticamente significativo, y no dejamos de lado el valor de recuento de neutrófilos, aunque tiene una P estadísticamente significativa. Estos parámetros que se incluyen son o podrían ser considerados normales en ese grupo de edad. Por lo tanto,
el trabajo intenta demostrarnos que no hay parámetros del hemograma completo que logren distinguir de forma fiable entre los lactantes que tienen o no una infección bacteriana invasiva. Finalmente, logra concluir que ningún parámetro del recuento que nosotros tratemos de determinar del hemograma son óptimos para tomar la decisión de qué tan preciso es para identificar lactantes con infección bacteriana grave o invasiva, y ellos proponen utilizar mejores herramientas para tomar decisiones. Luego, nosotros nos planteamos este interrogante y es, ¿puedo utilizar yo entonces el hemograma para definir a qué lactantes entonces le voy a ordenar hemocultivos y punción lumbar? Estos dos trabajos publicados en un mismo journal, que ya tienen tiempo también porque fueron publicados en el 2003, ellos terminan diciendo que las decisiones para obtener hemocultivos no deben basarse en el recuento leucocitario, y en el caso de punción lumbar, la decisión de si la hago o no debe basarse tampoco en la interpretación del recuento de leucocitos. Entonces, fíjense cómo el hemograma con su recuento leucocitario, con cada una de estas revisiones, va perdiendo potencia. Pero es interesante cuando nosotros analizamos los reactantes de fase aguda, y tenemos estos dos trabajos que también son publicados antes del 2010, y evaluamos específicamente los dos reactantes de fase aguda, PCR y procalcitonina, tratando de determinar el área bajo la curva, que es esa capacidad que tiene esa prueba para clasificar correctamente a ese lactante como en riesgo de una infección bacteriana grave o invasiva. En este caso, si nos centramos en esta primera tabla que está a su mano izquierda, encontramos que la PCR tiene un área bajo la curva del 85%. Entre más cercano al 100%, mejor es la prueba para detectar la condición que estamos buscando, que en este caso sería la infección bacteriana grave o la infección bacteriana invasiva. Y lo comparamos luego con la procalcitonina, y fíjense cómo la PCR es superior a la procalcitonina para detectar específicamente y de forma general la infección bacteriana grave o invasiva, y yendo obviamente en una propuesta de que la PCR tiene un valor interesante, pero tenemos una dificultad cuando esta área bajo la curva se tiene en cuenta la fiebre con un tiempo de evolución menor a 8 horas, en donde la PCR pierde ese porcentaje y cae hasta el 75%, y la procalcitonina entonces gana y aumenta al 92%. Esto no quiere decir que hay superioridad de una sobre la otra. Creo que la procalcitonina y la PCR son dos parámetros o dos marcadores que son valiosos y que funcionan mejor que el hemograma y el recuento de neutrófilos. Y para nosotros, que quizás no tenemos con facilidad la procalcitonina, podemos darle un valor interesante a la PCR al momento de nosotros interpretar la condición de ese lactante. Y fíjense también, este es otro trabajo que finalmente tiene casi el mismo comportamiento, y se logra concluir que la procalcitonina tiene un mayor rendimiento que la PCR para infecciones bacterianas que son graves o invasivas, pero nosotros no debemos dejar de lado que la PCR que nosotros utilizamos tiene un área bajo la curva interesante. Las guías nos ayudarían a tomar mejor esta decisión. Hay varias guías que se proponen para orientarnos a la toma de decisiones a estos lactantes que tienen fiebre sin un foco claro. Uno es el Lab Score, el otro es el Step by Step y el otro es el PECAR. Ahí están cada uno de los parámetros que ellos evalúan: la edad, el estado general, el examen de orina y los exámenes de sangre que utilizan, con algunas variabilidades en los exámenes que proponen cada uno. Pero fíjense, si yo utilizo con ese lactante el Lab Score y utilizo cada uno de los parámetros que está allí descrito, utilizando esa guía, ese lactante me da como riesgo bajo. Pero si yo utilizo Step by Step,
ese lactante va a tener entonces no un riesgo bajo, sino un riesgo intermedio. Y si yo utilizo PECAR, ese lactante pasa de un riesgo bajo, atravesando el intermedio y llegando a un riesgo alto. Miren la heterogeneidad y las dificultades que nosotros podemos tener al momento de interpretar un lactante febril sin un foco aparente en un grupo que es considerado de mayor riesgo como los menores de 3 meses. Por eso debemos tener herramientas claras y tratar de utilizar cada una de ellas o utilizar una, conocer sus beneficios y sus limitaciones. Pero aquí el ejercicio es demostrarle que cada una tiene tanta variación que generan interpretación o que podemos tomar interpretaciones diferentes. Ahora, la siguiente pregunta, y los invito nuevamente a que se conecten, y es, ¿ordenarías un panel viral o un panel de virus respiratorios, incluyendo prueba rápida antigénica para el SARS-CoV-2? Los invito a que contesten. Bueno, ahí se están dando la pelea, algunos 66, bueno, ya va superando. Más de la mitad decide enviarlo a casa, pero bueno, ya superó por acá el COVID, va aumentando. Dice que sí le manda un panel viral, incluido una prueba rápida antigénica para el SARS-CoV-2. Va a la mitad de los votantes y tenemos ese comportamiento. Los invito a que los que están conectados logren dar respuesta. Bueno, allí vamos y si tomamos el punto de corte de este momento, el 60% considera que debe ordenar o está de acuerdo con ordenar un panel de virus respiratorios, incluyendo la prueba rápida para el SARS-CoV-2. Muy bien. Fíjense que para este caso los resultados fueron los siguientes: un panel viral positivo para influenza y el antígeno SARS-CoV-2 resultó negativo. Ahora les planteo la siguiente pregunta. ¿Un panel de virus respiratorio positivo identifica lactantes de bajo riesgo para infección bacteriana? Bueno, 3 personas han contestado y considera el 75% que a ver, aquí ya se está 50-50, ¿no? Bueno, hay digamos, opiniones allí encontradas. Muy bien, estamos allí en 50-50. Si hacemos el punto de corte en este momento, el 52.6% considera que sí, pero las respuestas están allí divididas, ¿no? Ok, muy bien. Fíjense, estos dos trabajos logran determinar qué riesgo de infección o qué riesgo de coinfección bacteriana puede existir en un lactante que tiene ese grupo de edad que nosotros estamos revisando. Y los dos, miren, el primer trabajo dice: los lactantes febriles menores de 60 días de edad con infecciones virales tienen un riesgo significativo menor, pero no despreciable, de una infección bacteriana grave, incluidas bacteremia y meningitis bacteriana. Y el trabajo publicado por UpToDate también dice: después de que exista un síndrome viral reconocible o una infección viral que sea identificada, de las que nosotros conocemos y que incluso son frecuentes en ese grupo de edad, ellos tienen entonces un menor riesgo de bacteremia o de meningitis, pero recalcan algo interesante, y es, ojo,
las infecciones urinarias siguen siendo una preocupación. Por lo tanto, es interesante que aunque no tengamos ese foco evidente de una infección viral, debemos siempre orientar a descartar la infección de vías urinarias, ¿ya? Miren aquí rápidamente, también en el caso de tener influenza positivo, específicamente también concluye lo que veíamos en la diapositiva anterior, es que ellos van a tener un riesgo menor de sufrir una infección bacteriana grave que los bebés que han estado febriles y que son negativos para influenza. Y este trabajo publicado en un journal de infectología pediátrica, y un trabajo que desarrolló una persona que a lo largo de la presentación vamos a anotar como autor, que es el doctor Santiago Mintegui. Y en ese trabajo, que incluyó 381 lactantes febriles, fíjense que ningún paciente con una prueba positiva para influenza tenía un cultivo positivo, ¿ya? Entonces, allí vamos teniendo cómo la evidencia nos demuestra que tener una infección viral nos ayuda enormemente para poder ir descartando todas estas condiciones. Las conclusiones para este caso es que la prevalencia de una infección bacteriana invasiva en aquellos menores de 3 meses de vida sigue siendo significativa. El recuento de leucocitos no tiene utilidad y la procalcitonina es el marcador útil, aunque la PCR también tiene lo suyo. Hay una heterogeneidad en las guías y ojalá en nuestros servicios de urgencia, cuando veamos estos lactantes, logramos incluir todas estas pruebas de panel respiratorio viral. Este es un caso de lactante mayor. Fíjense, es un caso de un niño de 18 meses con un cuadro febril que tiene 12 horas de evolución, no hay antecedentes de importancia, tiene un esquema de vacunación PAI completo. Al examen físico, el triángulo de evaluación pediátrica es normal, la temperatura es de 40.6 grados centígrados y el examen físico uno no logra encontrar un foco aparente. Tiene ya un paraclínico solicitado y es una cintilla de orina negativa. Fíjense en este caso, porque sí me gustaría nuevamente conocer de parte de ustedes cuál de las siguientes conductas les parece la más apropiada. Los invito a que contesten. Recuerden, no hay son conductas, son decisiones que ustedes como médicos que se enfrentan a los servicios de urgencia pueden enfrentar, pero sí sería interesante. Bueno, hay 4 personas que han votado. El 40% dice que lo hospitalizan, le realizan hemograma y hemocultivos e iniciar antibióticos. El 44.4% ya esto cambió, dice que observación, antipiréticos y alta con un seguimiento ambulatorio. 45.5% sigue con la conducta de observación, antipiréticos y alta con seguimiento ambulatorio. Ya estamos cercanos a la mitad de los votantes y el 50% considera que la mejor conducta para este lactante es la observación, los antipiréticos y alta con un seguimiento ambulatorio. Muy bien. Recuerden que cuando uno se enfrenta a un lactante mayor con fiebre, 2 condiciones debe estar siempre en mente. Uno es la infección de vías urinarias y la otra es la bacteremia oculta. Son 2 condiciones que nosotros debemos pensar cuando nos enfrentamos a un lactante que tiene fiebre y que ya supera los 3 meses de vida. Estos trabajos que, sobre todo nos habla mucho porque recuerden, este lactante tenía 40.6 grados centígrados de temperatura y antes de la era de la vacunación por el neumococo se tenía como parámetro la temperatura como un predictor de bacteremia oculta o de bacteremia por neumococo.
Este trabajo publicado en 1998 así lo demuestra. Fíjense que entre más alta era la temperatura, mayor era el porcentaje de predecir la infección por neumococo. Realmente son porcentajes nada despreciables y por eso siempre hemos tenido esa información de que el grado de temperatura puede ayudarnos a predecir la infección. Pero son artículos que ya tienen un tiempo de publicación. UpToDate tiene esta premisa y lo establece. Dice, antes de la era de la vacunación conjugada, se demostró que el riesgo de bacteremia aumentaba con temperaturas más altas, pero hace la aclaración, dice, sin embargo, faltan pruebas de si el nivel de fiebre de verdad se correlaciona con la tasa de bacteremia ahora, en esta era posterior a la vacuna conjugada. Tenemos a la fecha evidencia científica que es muy limitada, pero dicen, el riesgo de infección bacteriana no parece aumentar, ojo, en los niños febriles completamente inmunizados que tengan temperaturas mayores de 40. Entonces, ¿qué hago? Esa es la pregunta. Fíjense que este trabajo publicado en Pediatrics en 2001, donde ya se inicia toda esta era de la vacunación con estas vacunas conjugadas y donde ya había una proporción alta de vacunados para el lugar donde se realizó el estudio, hacen un estudio de costo-efectividad, un análisis de costo-efectividad y tienen como parámetro determinar la conducta de acuerdo a la prevalencia de bacteremia. Y ese análisis de costo-efectividad concluye que para una prevalencia de bacteremia del 1.5%, usted debería estar realizando hemograma, hemocultivo y colocarle antibióticos. Pero ojo, si la prevalencia de bacteremia es del 0.5% o menos, no realice paraclínicos y obsérvelo. Allí vamos muy en consonancia con las votaciones que hemos recibido. Fíjense este trabajo que ya lo hemos hecho mención de él, que es el trabajo de UpToDate y que tiene su última revisión en mayo 19 del presente año y dice, la incidencia de bacteremia oculta en niños que están inmunizados, que tienen fiebre sin foco, es menor al 1%. Y con eso nosotros podríamos decir que nuestra mejor conducta es observar, manejarle la fiebre y mandarle a la casa. Pero mucho cuidado. Nuevamente recalca que la evidencia es limitada, pero dice, el riesgo de infección bacteriana no parece aumentar en los niños que obviamente están inmunizados. Es más, le dicen, por favor, trate de no estar haciendo muchos paraclínicos. No le recomiendo que haga hemograma, ni PCR, ni nada a este grupo de pacientes. Pero sale este trabajo publicado en noviembre del 2018 en este Journal de Infectología Pediátrica, un trabajo interesante. Otra vez está el doctor Santiago Mintegui. Es una cohorte prospectiva, son 363 lactantes menores de 24 meses y mayores de 3 que tenían buen aspecto, fiebre superior a 40.5 y sin un foco. Entonces, fíjense que 4 de los 363 fueron diagnosticados como bacteremia oculta. Y aquí le damos un vuelco total a esta situación porque ya ahí están diciendo, ya la literatura está demostrando que nuestra prevalencia o la prevalencia que reporta este trabajo es de 1.1%. Y concluye, es posible que esas recomendaciones de no realizar pruebas de detección de bacteremia en estos niños deben reconsiderarse cuando la fiebre sea mayor a 40.5. El caso de nosotros, un niño que tiene 40.6 grados de temperatura y dice, necesitamos más trabajos para confirmar estos resultados. Pero llega este trabajo que aún no ha salido su publicación completa, pero está el preprint en septiembre del presente año, que es un estudio también multicéntrico prospectivo. Y fíjense
203 niños, 6 tenían bacteremia y ya aquí nosotros tenemos una prevalencia del 3%. Y concluyen, se debe considerar la realización de pruebas de bacteremia oculta en los niños de ese grupo de edad con fiebre sin foco cuando la fiebre o la temperatura sea mayor a 40.5 grados centígrados. Y si en este trabajo nosotros nos dirigimos a ver la población que fue positiva, les tengo una sorpresa. De los 6 pacientes incluidos, de los 6 lactantes incluidos, todos tenían un esquema de vacunación completo, por lo menos para el neumococo. Y la bacteria que se aisló con más frecuencia fue el neumococo. Por tanto, concluimos con este caso que en los lactantes de 3 a 24 meses con fiebre sin foco y temperaturas mayores a 40.5 grados centígrados, considere la posibilidad de bacteremia oculta sin importar el estado de vacunación. Este mensaje quiero enviarlo sobre todo actualmente porque la pandemia del COVID ha hecho que muchos niños dejen sus esquemas de vacunación por miedo a ir a un centro de salud por parte de los padres, y ahora lo más delicado y grave sería que los niños no están vacunados. Entonces, mucho cuidado con cuando nos enfrentemos a estos niños. Antes de pensar en COVID, también pensemos en esta condición. Y rápidamente, porque el tiempo ya sí se está agotando, este caso clínico del niño, quiero que hagamos una lectura rápida. Es un niño de 7 años que entra en compañía de la madre. La madre tiene una confiabilidad buena porque ella es médico, dice cuadro febril de aproximadamente 4 días de evolución. A la revisión por sistema, lo único que encuentran es dolor abdominal, es lo que refiere su madre. No hay ningún antecedente de importancia, mucho cuidado, aunque la madre relata que hace un mes presentó un cuadro gripal. No asiste al colegio, está en virtualidad y el esquema de vacunación PAI está completo. Fíjense, el triángulo de evaluación pediátrico está alterado, palidez cutánea, tiene temperatura de 40 grados centígrados y miren, para clínicos, la madre trae un reporte de una RT-PCR para COVID-19 negativo de hace 2 días. Quiero que rápidamente analicemos este caso. Fíjense, la vía aérea está permeable, está saturando 92% aire ambiente, 30 respiraciones por minuto, no hay signos de dificultad para respirar. La tensión arterial 80-60, 140 por minuto, se encuentra con la piel pálida, está somnoliento, glucometría normal y no encontramos exantemas o petequias. Rápidamente, por favor, porque se nos está agotando el tiempo, con la información suministrada, ¿cuál es su impresión diagnóstica? Bueno, ahí vemos que aproximadamente más de la mitad consideran que ese paciente tiene un shock séptico de origen abdominal seguido por un síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico vinculado al SARS-CoV-2, y un 12.5% considera que no sabe que tiene, pero me quedo tranquilo porque eso no es un COVID y tampoco un MIS, ya que la prueba de PCR resultó negativa. Bueno, vamos a dejar la votación allí. Esa fue lo que nosotros logramos aportar en este momento. Y yo quiero decirle que este caso, aquí está en esta diapositiva un trabajo publicado también por JAMA en junio del 2020, donde se establecen unos criterios para pensar en la posibilidad de ese síndrome multiinflamatorio asociado a COVID-19. Y yo quiero que sepan que cada una de sus impresiones diagnósticas está correctamente diligenciada, pero quiero que tengan en cuenta esta condición, y es que miren, este niño por grupo de edad tiene criterios según la Organización Mundial de la Salud. Además de eso, bueno, él no tenía rash, pero sí tenía hipotensión y shock, y tenía problemas gastrointestinales agudos, tenía dolor abdominal.
Ya aquí con estos 3 criterios usted puede pensar en esa posibilidad. Pero si nos vamos a los del Reino Unido, cumple estos criterios y ojo, porque los del Reino Unido le dicen, esa PCR para el SARS-CoV-2 puede ser positiva o negativa. Entonces, mucho cuidado con esta impresión diagnóstica, porque este trabajo publicado recientemente, en noviembre de 2020, es una revisión sistemática de este síndrome en donde establece que la fiebre está presente en casi el 100% de toda la población y ojo porque los síntomas gastrointestinales son los que le siguen en frecuencia y este niño tenía fiebre y síntomas abdominales. Con este caso clínico, obviamente las impresiones diagnósticas que ustedes establecieron son adecuadas, pero el gran mensaje es que en este momento nosotros debemos pensar en esta impresión diagnóstica. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Barrios, por todos esos tips para el abordaje de urgencias del niño febril sin foco. Sin duda alguna es una temática muy frecuente y de gran importancia para los pediatras, pero también para todos los profesionales de la salud que atendemos niños. Una ponencia muy interactiva y que nos ha dejado mensajes muy claros. Continuamos entonces ahora con la tercera ponencia de nuestro primer bloque de charlas, a cargo de la doctora Laura Mendoza Rosado, quien es pediatra egresada de la Universidad del Norte, infectóloga pediatra de la Universidad del Bosque y actualmente ejerce como infectóloga en la ciudad de Valledupar y es docente de posgrado de pediatría en la Universidad del Norte. El día de hoy nos presenta su charla de infecciones osteoarticulares, ¿cuándo sospechar? Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Linda. Permítanme un segundo. Y yo les presento. Listo, creo que ya pueden ver mi pantalla. ¿Me confirmas, por favor? Hola, Linda. Sí, señora, ahí está en su pantalla. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. La verdad es un placer estar acompañándolos a esta tercera jornada de residentes de pediatría de la Universidad del Norte. El día de hoy voy a acompañarlos durante esta sesión y el tema que vamos a revisar es el de infección osteoarticular, cuando realizar la sospecha. Entonces, una vez más, muchas gracias por haberme invitado. A manera de introducción, es importante simplemente que recordemos un concepto, y es que no es lo mismo estar ante una infección en piel y partes blandas que estar de pronto ante un paciente que tenga una clínica sospechosa de una artritis séptica o de una osteomielitis. Realmente en la actualidad se van a considerar como una verdadera emergencia, teniendo en cuenta que dichos procesos infecciosos pueden incluso afectar la vida del paciente. Entonces, definitivamente es importante pues tenerlo en cuenta cuando estamos atendiendo pacientes en el servicio de urgencias. Definitivamente se requiere de pronto como un alto índice de sospecha, porque los que hemos tenido la oportunidad de estar en una urgencia en el día a día, digamos que siempre queda la duda, ¿será que de pronto ese paciente que está presentando ese edema a nivel de ese muslo o ese dolor a nivel de la extremidad es o no, ¿verdad?, una infección osteoarticular? Por lo que definitivamente el mantener ese alto índice de sospecha va a ser importante, en especial porque muchos de estos procesos infecciosos van a tener un curso que se considera como subagudo y que realmente la sintomatología no va a ser característica. Entonces, siguiendo con esta introducción, es importante que aclaremos una serie de términos. Recordar que básicamente cuando estamos ante una infección osteoarticular tenemos dos opciones. Tenemos la opción de tener una artritis séptica y tenemos la opción de estar ante una infección pues, ósea, que es lo que se conoce como una osteomielitis. Puntualmente, cuando hacemos referencia a ese diagnóstico de artritis séptica, hacemos básicamente referencia ¿a qué? A la presencia de una bacteria, ¿verdad?, a nivel de esa membrana sinovial, y esa invasión va a estar relacionada con el desarrollo de inflamación. ¿Cuál va a ser el principal inconveniente que tenemos ante el desarrollo de una artritis séptica? Que sencillamente esa articulación se puede perder.
¿sí? Y esta pérdida asociada con la destrucción. Entonces, una vez más, de pronto las complicaciones a largo plazo serían catastróficas en un paciente que recién está empezando su vida. Se ha descrito una incidencia anual, ¿verdad?, entre 1 a 37 casos en 100.000 personas. Ya con relación a la osteomielitis, básicamente es una infección que está afectando, como su nombre lo indica, pues el hueso. Y habitualmente esta infección va a estar localizada en las zonas más vascularizadas a nivel pues, del cuerpo. ¿Cuál va a ser el principal riesgo que tenemos ante esta osteomielitis? Que el paciente desarrolle una deformidad e incluso en caso de que de pronto sea afectada la fisis, se altere el crecimiento, llevando finalmente al acortamiento de la extremidad. La incidencia realmente es variable y según las diferentes publicaciones va a cambiar según el sitio donde se encuentra el paciente. Entonces, si realizamos una comparación entre un país desarrollado y un país que se encuentra en vías de desarrollo, encontramos como, por ejemplo, va a ser muchísimo de pronto más probable su diagnóstico, ¿verdad? En un paciente que se encuentre en un paciente en vías de desarrollo. Realmente aquí hay un error en la diapositiva. Miren que esa incidencia está descrita hasta 1 en 5.000 a 7.700 e incluso pues ya va a ser de pronto, está correcta, en el paciente en vías de desarrollo en 1 en 500 a 1 en 2.300 personas. En este caso pues niños. Con relación a las generalidades de la enfermedad, ¿verdad? Básicamente tenemos una serie de características que van a ser de pronto similares entre estos dos tipos de infección y hay otras que nos van a permitir de pronto realizar un poquito pues, de distinción. Haciendo referencia pues puntualmente a la artritis séptica, vemos cómo va a ser mucho más probable que un paciente entre los 2 y los 3 años presente dicha infección. Ya en los niños más grandecitos tienen una mayor probabilidad de tener una osteomielitis. En ambas se va a ver mucho más afectado el género masculino. En ambas, en el caso de la población pediátrica, la principal vía de diseminación va a ser la hematógena y adicionalmente a eso tienen una particularidad y es que las áreas afectadas habitualmente van a ser los miembros inferiores. En el caso de la artritis séptica están descritas la afectación de las grandes articulaciones, siendo principalmente afectadas las articulaciones de las rodillas y en el caso de la osteomielitis nos describen que digamos que la mayor proporción de casos se encuentran a nivel del fémur. Si bien la mayoría de la población va a ser sana, es decir, que cuando realizamos esa anamnesis no encontramos ningún factor relacionado, es importante tener en cuenta ciertos daticos, los cuales finalmente nos van a orientar hacia procesos infecciosos específicos. Entonces, en el caso de la artritis séptica nos describen el hecho de que el paciente sea inmunocomprometido y dentro de esa población inmunocomprometida es importante recordar al paciente con anemia de células falciformes y su riesgo incrementado de infección por gérmenes encapsulados, que no solamente me incluye neumococo, sino que también me incluye meningococo, me incluye Haemophilus influenza y también un germen que no es prevenible por medio de la vacunación, que sería Salmonella. También una estancia en UCI relacionada con prematurez, la invasión y finalmente pues la presencia de una enfermedad crónica. Ya en el caso de la osteomielitis, miren que también encontramos unos factores de riesgo que son similares, los pacientes prematuros, los pacientes con anemia de células falciformes y me agregan 2 más, diabetes y enfermedad neurovascular. Haciendo referencia a la forma de presentación, ¿qué es lo que característicamente se ha descrito? En el caso de artritis séptica, realmente la sintomatología es variable y va a variar básicamente con relación a ¿qué? Con relación a la edad en la que se encuentre dicho paciente. Es por eso que en el caso de los niños más pequeños, los recién nacidos, los lactantes, nos manifiestan que realmente la sintomatología es bizarra. Ellos habitualmente no son capaces de pronto de localizar, ¿verdad? Por lo que muchas veces la única manifestación sería la presencia de signos de septicemia, un paciente que curse con una fiebre sin foco aparente o que al menos a la inspección encontremos cambios sugestivos de celulitis. Adicionalmente a eso, con relación a la osteomielitis, lo que nos describen es que el paciente
puede presentar fiebre y ya de pronto vamos a encontrar unos cambios localizados, básicamente la presencia de calor, la presencia de edema y la presencia de dolor. Tanto en la artritis como en la osteomielitis, algo característico, ¿verdad?, es que va a haber una disminución en ese rango de movimientos. Perdón, un segundo. Bueno, les recordamos a todos nuestros asistentes que al final de la jornada estaremos premiando a nuestros participantes más activos en las redes sociales. En Instagram y Twitter nos pueden seguir como @pediatriauninor. Habrán premios muy chéveres, así que los invitamos a que tomen parte activa de este día y además nos envíen sus preguntas por el medio del chat de la transmisión de Uninorte Académico. Esperamos que este día esté siendo del agrado de todos ustedes, que las charlas las estén aprovechando al máximo. Hemos visto que hay información muy importante durante las charlas, durante la interacción y sin duda alguna las charlas que están por venir son igual de buenas. Así que esperamos que todos estén muy contentos y muy plácidos en este momento. Entonces, como les venía mencionando, una característica tanto de la artritis como de la osteomielitis es que el paciente va a presentar una disminución en esos rangos de movimiento. Y cuando leía, por ejemplo, realmente no encontré como la traducción precisa al español, era como que ese paciente no era capaz de sostenerse, ¿sí? Y entre los niños pequeñitos lo que hacían era pedirle los brazos a la mamá. Entonces, ante dicho hallazgo, es importante siempre pensar en una infección osteoarticular. Digamos que para esta charla, teniendo en cuenta que hacemos referencia básicamente a cuándo sospecharlo, les quise traer una serie pues, de estudios, los cuales se los voy a ir presentando a la medida que vayan transcurriendo, en los cuales podemos de pronto caracterizar un poquito la población que se ha descrito, ¿verdad?, con relación a dicha enfermedad. Entonces, encontramos este primer estudio, el cual fue publicado este año, en el que básicamente recolectaron la información en los casos entre los años 2009 y 2019. En total fueron 343 casos y que es importante pues tratar de establecer cuáles fueron los tipos de infección documentados. Entonces, definitivamente, ¿verdad?, el principal tipo de infección documentado fue osteomielitis, seguido por artritis séptica. Realmente miren que la diferencia no es mucha entre el número de pacientes que presentaron la enfermedad y algo que también les he mencionado habitualmente, y es que existe la posibilidad que el paciente curse al tiempo una osteomielitis con una artritis séptica, que es el denominado término osteoartritis. Entonces, ¿cuáles son las principales características que quiero rescatar de este estudio? Primero, con relación a la artritis séptica, que definitivamente va a ser mucho más frecuente, ¿verdad?, en aquellos pacientes menores de 5 años, que realmente la proporción en el género masculino sigue siendo de pronto lo más frecuentemente observado, tanto en la osteomielitis como en la artritis séptica. La localización, ¿verdad?, tanto en la artritis séptica como en la osteomielitis son los miembros inferiores. Entonces, básicamente era lo que les quería mencionar, reforzando las características antes descritas. Ya con relación a la etiología, realmente no es mucho la diferencia que nosotros encontramos. Así como está la diapositiva, el rey de las infecciones es y seguirá siendo Staphylococcus aureus. Independientemente de la edad, independientemente de la condición de base que tiene el paciente. ¿Y cuáles son de pronto las principales características que los pacientes desarrollan si están cursando una infección por Staphylococcus aureus? Y es que habitualmente son varias las articulaciones que están afectadas. Está asociado con una infección en piel y partes blandas, y en el caso, ¿verdad?, de que estemos ante una presencia de una cepa meticilino resistente, vamos a tener riesgo de enfermedad endovascular, la cual básicamente pues se va a ver reflejado en una tromboflebitis séptica, y debido a esa enfermedad endovascular, el paciente va a ser propenso o va a estar propenso a realizar siembras hematógenas, y uno de los sitios en los que siembra es pulmón. Por lo tanto, frecuentemente observamos la presencia de afectación pulmonar en este paciente o en este grupo de pacientes.
Ya haciendo referencia puntualmente a la edad, pues sí, definitivamente tenemos que hacer una clasificación con base a dicho parámetro, porque existen ciertos patógenos que van a ser de pronto mucho más frecuentes acorde con la edad del paciente. Entonces, si nos encontramos de pronto ante un paciente entre los 0 y los 3 meses, el llamado periodo gris, es importante que recordemos que aparte de Staphylo aureus, que sigue siendo el principal patógeno asociado, vamos a encontrar como agentes Streptococcus agalactiae, ¿sí? Y adicionalmente a eso encontramos bacilos gram negativos. Y con relación a estos bacilos gram negativos nos hacen una primera diferencia entre si son si es una cepa identificada como salmonela o si son diferentes a salmonela. Y puntualmente pues a salmonela básicamente que nos describen que va a ser mucho más frecuente en países pobres con malas condiciones de higiene. Adicionalmente a eso nos describen la asociación con la presencia de síntomas gastrointestinales y una comorbilidad. Y la comorbilidad serían los pacientes de con anemia de células falciformes. Ya los otros, diferentes a salmonela, pues conocemos las enterobacterias, ¿sí? Y realmente cualquiera de ellas podría estar asociado con un proceso infeccioso a nivel óseo o a nivel articular. Describen a Haemophilus influenza y recordemos qué pasa con Haemophilus influenza, que es una enfermedad inmunoprevenible en la cual por medio de la vacunación vamos a garantizar que al menos con 2 dosis ese paciente esté protegido con enfermedad invasiva. Pero recordando nuestro esquema PAI serían 3 dosis y que en la actualidad se está contemplando incluso administrar un refuerzo a los 18 meses porque se está documentando un incremento en la enfermedad invasiva. Entonces, en el caso, por ejemplo, de un paciente menor de 3 meses, escasamente tendrá una dosis, por lo tanto, este germen sigue siendo relevante. Y nos describen otro germen que es gonococo, el cual obviamente pues en este grupo etario estaría relacionado con una infección materna. Ya en los más grandecitos, haciendo referencia puntualmente a los pacientes entre 3 meses y los 3 a 5 años, si bien sigue siendo Staphylo aureus, miren que empieza a emerger un patógeno, ¿verdad? Que de pronto muchos de nosotros no hemos tenido la oportunidad de identificar en nuestros pacientes, pero que cada vez está cobrando mucho más fuerza, como se lo voy a mostrar en las siguientes publicaciones, en el diagnóstico de un paciente con infección osteoarticular. Nos describen también un eventual riesgo de streptopiógenes, de neumococo y de Haemophilus influenza. Una vez más, estos dos agentes relacionados con enfermedad invasiva, en teoría, ¿verdad?, protegidos por medio de la vacunación, pero que nos estamos de pronto quedando un poquito cortos con la vacuna que está incluida en nuestro PAI, porque están emergiendo serotipos no vacunales, principalmente el 19A, el cual pues se asocia con invasión e incluso se asocia con resistencia. También nos mencionaban en el simposio pues de vacunas que se vino realizando durante los meses anteriores en el país, que existe la posibilidad que en los siguientes años se incluya pues Prevenar 13 dentro de nuestro esquema PAI. Y finalmente tenemos al paciente por encima de los 3 a 5 años. Y si nos damos cuenta, una de las principales diferencias que encontramos es que salen 2 bacilos gram negativos. ¿Y cuáles son esos 2 bacilos gram negativos? Shigella shingai y adicionalmente a eso Haemophilus influenza. Y siguen siendo los reyes, los cocos gram positivos, principalmente Staphylo aureus. Importante recordar que Streptopiógenes también cobra un rol muy importante como agente causal de una infección extraarticular y hay una asociación con una infección por varicela. Y en caso de un paciente que tenga una vida sexual activa y que tenga compromiso monoarticular, no olvidemos la infección por gonococo. Esta es la reina, pues es difícil saber si es rey o reina porque definitivamente mis bacterias no tienen de pronto género, pero digamos que al momento de decir la Shigella podemos decir que es la reina, o sea, así como Staphylo aureus es el rey, podemos decir que Shigella es la reina, ¿sí? Importante recordar que es una bacteria gram negativa que va a cobrar una mayor importancia en el paciente menor de 5 años, principalmente descritos menor de 3, 4 años, que vamos a tener un antecedente, ¿verdad?,
¿verdad?, de una infección respiratoria las semanas anteriores, y la principal característica que va a tener es que su presentación va a ser subaguda en comparación, por ejemplo, de los casos que habitualmente vemos de Staphylococcus aureus, y que las manifestaciones clínicas también van a ser muy sutiles. Entonces, tratando de pronto como de buscar, ¿verdad? Teniendo en cuenta que no tenemos experiencia clínica, digamos, propia, es importante siempre pues irnos a los estudios. Y me llamó muchísimo la atención que en los últimos 2 años cada vez tenemos más publicaciones relacionadas con Kingella Kingaea. Entonces, una vez más, volvemos a este estudio de este año, publicado en Oxford, en el cual, pues básicamente lo que les quise traer es que de los pacientes que tuvieron aislamiento, ¿verdad?, 26 se logró documentar Staphylo aureus, en 2 se documentó Staphylo aureus meticilino resistentes, y con relación a esta reina que ahorita les mencionaba, realmente solamente se logró detectar su presencia en 3 pacientes. Pero en esta publicación pues, del año pasado en Pediatrics, básicamente se centraron en Kingella y nos plantearon 2 momentos, ¿sí? Nos plantearon un momento que transcurrió entre el 97 y el 2006 y luego entre el 2007 y en el 2016. Básicamente, ¿por qué hubo esta diferencia? Porque en este primer tiempo, digamos que las herramientas que se tuvieron para el diagnóstico fueron las tradicionales. Y como tradicional, hago referencia puntualmente a los cultivos. Mientras que después del 2017 se incluyeron técnicas de detección molecular, reacción en cadena de la polimerasa. Entonces, básicamente, ¿qué fue lo que encontraron? Que entre el 97 y el 2006 fueron 129 niños en los cuales se logró identificar una infección osteoarticular, siendo documentada una incidencia anual de 18.3 por 100.000 niños. Cuando hacemos referencia a los tipos de infección, el principal tipo de infección identificado fue artritis séptica con 50 casos, seguido por osteomielitis con 42 casos, y miren que también nos describen otros tipos de infecciones, como las espinales, como la sacroileitis, la osteoartritis, dactilitis tenosinovitis y la piomiositis. Con relación al poder documentar el germen, se consideró que casi en el 60% se logró identificar el tipo de patógeno involucrado. Entonces, ¿cuáles fueron las herramientas que se tuvieron? Entonces, utilizaron o se logró detectar casi que en un 30%, ¿verdad?, dicho patógeno por medio de los hemocultivos, y utilizando otros cultivos, haciendo referencia, por ejemplo, al articular, al de secreción ósea, etcétera, se logró identificar casi el 60% pues, de gérmenes. ¿Cuáles fueron los principales patógenos aislados? Básicamente los pocos gram positivos, ¿sí? Miren que realmente Kingella no hubo tanto reconocimiento en este periodo. Ahora, si nos vamos a después del 2007, básicamente, ¿qué fue lo que encontramos? Que el número de niños incrementó de 129 a 241, por lo tanto, la incidencia pasó de 18.3 a 32.7 por 100.000 niños. La artritis séptica sigue siendo, en este caso, ¿verdad?, el principal tipo de infección documentado, seguido por la osteomielitis. Ya haciendo referencia puntualmente al aislamiento, miren que fue similar, ¿sí? El hecho de yo lograr identificar por medio de los hemocultivos, y logré adicionalmente a eso, en aquellos pacientes que tenían hemocultivos negativos, detectar 11 pacientes más por medio de técnicas moleculares. Finalmente, nos describen pues la detección en otros cultivos, en la cual pues realmente si comparamos, digamos que la proporción de casos detectados fue baja. Cuando hacemos referencia a los tipos de patógenos, ¿verdad? Miren que aquí ya encontramos un cambio abismal, y es que casi el 32% de los casos fueron secundarios a Kingella. O sea, estamos haciendo referencia que si hacemos referencia al total, miren que fueron 77 casos de 151 en los que se logró identificar un germen. Esto nos abre de pronto como una luz a que existe la posibilidad que tengamos mucho más Kingella de la que de pronto nosotros estemos sospechando. Luego, ¿verdad?, tenemos a Staphylo aureus seguido de Piógenes y seguido de neumococo.
Importante, cuando nosotros tratamos de ver este tipo de patógeno, tenemos que irnos pues a las características clínicas de los pacientes, porque no es solamente saber que sí existe Shigella, que de pronto no lo estamos detectando, sino que también tenemos que empezar a reconocer cuál sería de pronto esa población. Ya ahorita, cuando les mencionaba en las diapositivas anteriores, lo que nos decían es que sobre todo los pacientes menores de 4 o 5 años eran los más afectados. Entonces, aquí lo que hicieron fue de pronto mostrarnos cuál era la detección pues, de esas bacterias según los diferentes grupos etarios. ¿Y qué fue lo que encontramos? Que en el caso de los pacientes entre los 6 y los 48 meses fueron los cuales fueron en quienes más se documentó la presencia de Shigella Kingai. Entonces, básicamente, haciendo referencia a eso, una vez más, la edad va a ser un parámetro importante para poderlos detectar. Entonces, ¿qué otros datos encontramos? Encontramos, por ejemplo, en el caso de esta publicación, también fue reciente, importante, fue realizada aquí en Latinoamérica, ¿verdad? Ver qué tanto Shigella pues encontraron. Tuvieron una serie pues, de pacientes en quienes se sospecharon infección osteoarticular. En la mayoría, mejor dicho, en todos los casos, no solamente se envió muestra de biopsia ósea de líquido sinovial, sino que también se realizó diagnóstico molecular y, para sorpresa, ¿sí? Sí se está detectando en nuestro medio. Miren que en total fueron 84 pacientes, recuerden que solamente pues, fue un añito de vigilancia. El principal tipo de infección encontrado fue artritis. Adicionalmente a eso, con relación al germen, el principal germen documentado fue Staphylococcus aureus, seguido, ¿verdad?, por Shigella. Miren que encontraron casi un 11% de detección, obviamente utilizando técnicas moleculares. Entonces, básicamente, les quería mostrar dos casos clínicos. El primer caso clínico es un paciente de 15 meses previamente sano, el cual tuvo como antecedente una caída de su propia altura. Entonces, básicamente a eso, perdón un segundo. Entonces, con relación a eso, el paciente pues tuvo como antecedente una caída de su propia altura, presentó una excoriación y edema a nivel de la rodilla izquierda. El paciente inicialmente fue manejado en casa, pero al día 3 presentó fiebre, edema, calor y limitación a los movimientos, motivo por el cual acudió a la cita en la institución. Al examen físico, pues básicamente lo que se le encontró fue la presencia de fiebre, la presencia de taquicardia, lo que ahorita les mencionaba, que no era capaz de caminar y pedía que todo el tiempo estuviera en brazos. Adicionalmente a eso, pues en el área afectada se encontró edema, se encontró eritema y se encontró disminución de los movimientos. Ya haciendo pues referencia a otro caso, tenemos a esta nena de 4 años que como antecedente de importancia tenemos que presentó anemia de células falciformes. Realmente no había sido llevada a la fecha esplenectomía, estaba recibiendo profilaxis antibiótica juiciosa y sus vacunas estaban completas acorde con dicho antecedente. Lucía bien, básicamente describía 3 días de fiebre intermitente, dolorcito a nivel pues de la pierna y dificultad para caminar. Y como hay algo característico, presentaba dolor a la palpación, ¿sí?, a nivel del muslo derecho y de edema. Entonces, con base en estas características clínicas, es importante que nosotros tratemos pues, de enfocar a nuestro paciente. Miren que en ambos tenemos como características de pronto esa alteración en la marcha o esa incapacidad para sostenerse de pies. Adicionalmente a eso, recordemos esa localización a nivel de los miembros inferiores, que el dolor realmente va empeorando a medida que va pasando el tiempo y que incluso como señal de pronto de alerta, el paciente se despierta en medio del sueño por el dolor. Y definitivamente para tratar de evaluar, ¿verdad?, qué características son más compatibles con una artritis séptica versus una osteomielitis, es importante que nosotros tengamos en cuenta ciertos datos. El primero sería la duración de los síntomas. Definitivamente un paciente con una artritis séptica, el cuadro va a ser mucho más agudo, mucho más florido, versus un cuadro indolente en un paciente con osteomielitis. La fiebre va a ser mucho más alta en el paciente con artritis séptica, y en la osteomielitis existe la posibilidad incluso que el paciente se encuentre afebril. Y finalmente, si nosotros queremos de pronto tratar de detectar
detectar un posible desencadenante, realmente la cantidad de pacientes en lo que lo documentamos es bajo. Miren que realmente si lo documentamos son leves o son triviales, muchas veces ni siquiera lo recuerdan y la proporción es baja, un 20% en artritis séptica y un 20% en artritis séptica versus un 30% en osteomielitis. Con relación al examen físico se requiere hacer todo. O sea, necesitamos desnudar al paciente, necesitamos colocarle obviamente una batica para que no se sientan ultrajados. Todo cuenta. Es necesario evaluar los signos vitales para tratar de identificar signos de respuesta inflamatoria sistémica. Es necesario evaluar el estado hemodinámico. Es necesario evaluar ese sistema respiratorio pensando de pronto en que existe algún tipo de complicación. Y finalmente, un examen musculoesquelético que sea meticuloso. ¿Qué tenemos que observar? La forma como ese paciente se encuentra, qué postura está adoptando, con el objetivo de disminuir el disconfort secundario a esa infección. Que es importante observar si hay presencia de edema, si hay presencia de deformidad, si hay presencia de cambios a nivel de la piel. Tenemos que tocar, ¿sí? Tenemos que evaluar los rangos de movimiento, pero no solamente de esa área puntual en la que está afectado, sino que siempre tenemos que buscar la articulación superior e inferior, ver sensibilidad, ver si hay crépitos, ver si hay edema. Y finalmente, medir. Tenemos siempre que medir con la articulación o con la extremidad contralateral. No es solo, es que yo lo veo más hematizado, pues la única manera de saber verdaderamente si en comparación con la otra área afectada hay cambios es tomando cinta métrica y midiendo circunferencia. Ya con relación a la artritis séptica, definitivamente, pues, aparte de buscar siempre articulación superior e inferior, nos vamos a enfocar en esa articulación que se encuentre afectada. ¿Y qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar edema, vamos a buscar eritema, vamos a buscar de pronto si hay sensibilidad a la palpación, si hay limitación a los movimientos, si hay cambios a nivel de la marcha. Y, por ejemplo, aquí en esta imagen, básicamente, ¿qué es lo que encontramos? Una postura que en una forma frecuente observamos en pacientes con artritis séptica de la cadera. El paciente tiene esa cadera flejada en rotación externa y adicionalmente a eso en abducción. Ya con relación a la osteomielitis, ¿qué encontramos? Ya son hallazgos localizados, ese calor, ese edema, ese dolor, esa limitación a los movimientos que antes les describía, y hay algo que desde que escuché ese término de un ortopedista cuando me formé como fellow nunca se me olvidó, y era como ese llanto metafisiario, y era que cuando nosotros hacíamos digitopresión, ¿verdad? Sobre ese huesito, el paciente presentaba una máxima sensibilidad, un máximo dolor y lloraba. Entonces, siempre buscarlo y reproducirlo al momento de hacer nuestra exploración física. Ya para ir finalizando, recordemos con relación a los estudios diagnósticos que todos los pacientes necesitan de la realización de un hemograma, necesitan de la realización de marcadores inflamatorios y todos, definitivamente todos, se tienen que hemocultivar. Si bien la proporción de pacientes con cultivos positivos, hemocultivos positivos es bajo, tenemos entre un 20 y un 30% en que hay forma de diagnosticar el germen. Hallazgos inespecíficos, podemos encontrar leucocitosis, podemos encontrar desviación a la izquierda, veces aumenta, VGCG elevado, aunque por lo general es mucho más tardío, y la PCR, importante, su valor predictivo negativo, y adicionalmente a eso que nos va a servir para monitorizar el tratamiento. No olvidemos que en el caso de artritis séptica, se los dejo ahí como el nombre, esos criterios de Kocher, que si hay presente 4 puntos, ¿sí? Tengo una probabilidad de que ese paciente tenga artritis séptica hasta en un 99%. Mala apariencia del paciente, temperatura por encima de 38,5, una BCG o una PCR elevada, unos leucocitos por encima del rango normal, en este caso pues nos describen 12,000. Existe la posibilidad que si ese paciente tenga 4 puntos, miren ese valor, 99% de probabilidad de que esté cursando con una artritis séptica. Gol estándar, punción articular. Y es que esa punción no solamente me va a ayudar a mí para poder saber cuál es el germen, sino que también me va a ayudar con los síntomas presentes en el paciente. Me ayuda a descomprimir, me alivia el dolor y adicionalmente a eso me previene la deformidad. Con relación a la osteomielitis, estándar de oro, la biopsia ósea. Necesitamos tener muestra, no solamente para identificar germen, sino también para encontrar esos hallazgos que finalmente pues, me van a permitir ese diagnóstico histopatológico.
Ya con los estudios de imagen, a todos hay necesidad de realizar radiografía. Si yo tengo sospecha de una infección articular, importante la realización de ecografía. Y con relación a la osteomielitis, ¿verdad? Reconocemos cada vez más la importancia de la resonancia para su diagnóstico. Hace algún tiempo estuvimos acostumbrados a utilizar la gammagrafía como diagnóstico. Ahorita su rol realmente está muy limitado, sobre todo en aquellos pacientes que tienen infección multifocal. El motivo, la alta irradiación asociada. Esta es la guía más vigente que tenemos del ESPIC y reafirma lo que ahorita les decía. En caso de artritis séptica, definitivamente tenemos como ayuda la ecografía, y en el caso de la osteomielitis, si el paciente tiene hallazgos focales, ¿verdad? La realización de resonancia. Y ahora sí, para finalizar, les traje estos dos algoritmos. Realmente la publicación me encantó y el algoritmo también. Primero, con relación pues a la sintomatología. Pacientes que presenten dolor articular, edema, que no sea capaz de sostenerse y que pueda uno estar asociado con fiebre, ¿qué diagnóstico tiene? Una artritis séptica. ¿Qué tenemos que realizar? Estudios de laboratorio, tenemos que ayudarnos también con estudios de imagen. Si el paciente tiene criterios de Kocher, leucocitos aumentados, reactantes elevados, tiene una alta probabilidad de tener una artritis séptica, y es completamente inadecuado que ante este escenario de artritis séptica me pongan trabas para el diagnóstico final, que el diagnóstico final va a ser la artrocentesis. ¿Sí? Definitivamente requerimos el uso pues de antibióticos y el uso pues de antiinflamatorios. ¿Qué estudios de imágenes tenemos que utilizar para apoyarnos? La radiografía, sobre todo para realizar diagnósticos diferenciales, no para la realización del diagnóstico de artritis séptica, y definitivamente pues una ecografía articular. Entonces, con base en esos hallazgos, nosotros vamos a poder realizar o soportar aún más el diagnóstico para que finalmente el paciente se le realice la artrocentesis que necesita. Ya en el caso pues de osteomielitis, ¿verdad? El paciente pues la sintomatología ya la veíamos dependiendo pues de la edad, entre más chiquitos, más inespecíficos, entre más grandes van a ser de pronto capaces de localizar más ese proceso infeccioso. A todos se requiere estudios basales, hemograma, los marcadores inflamatorios, los hemocultivos, radiografía para diagnóstico diferencial, y dependiendo de si podemos o no localizar, nos encontramos las dos ayudas. La resonancia, ¿verdad? Si la tenemos disponible, y tenemos como opción también la realización pues, de una tomografía en caso de que no tengamos esa resonancia disponible, y finalmente lo que él va a necesitar es ese aspirado, es esa biopsia y obviamente pues el inicio del cubrimiento antibiótico. Pero si yo tengo un paciente en el cual yo no logro como tal identificar, pues nada, tenemos la opción de la gammagrafía ósea. Ya mis dos pacientes, paciente 1, el niño, ¿sí? Que tenía cambios a nivel de la rodilla izquierda, tuvimos marcadores inflamatorios elevados, una radiografía que me descartó una fractura, una ecografía con hallazgos de derrame, se le diagnosticó una artritis séptica y el paciente fue llevado a artrocentesis más antibiótico, germen aislado, Staphylococcus aureus. Y con la nena, básicamente lo que quería recordar era que si tengo una paciente inmunocomprometida y que ese inmunocompromiso está relacionado con una anemia de células falciformes, ¿verdad? Importante pensar en quién, pues en salmonela, en gérmenes encapsulados. Por lo tanto, al momento de realizar mi cubrimiento, ese cubrimiento debe estar ampliado no solamente para estáfilo, sino definitivamente para salmonela. Importante, siempre recordar esto. Requiere una evaluación y tratamiento inmediato. Un paciente con una infección osteoarticular no da espera. Muchísimas gracias por la atención y una vez más, gracias chicos por haberme invitado a participar en esta su tercera jornada de pediatría. Muchas gracias a usted, doctora Laura, por tan excelente presentación. Sin duda, una de las patologías más importantes en urgencias, y gracias por esos tips que nos presentó para el abordaje y sobre todo la sospecha diagnóstica. Damos paso entonces a nuestra cuarta ponencia, a nuestro primer bloque, a cargo de la doctora Natalie Chavarriaga Ruiz, quien es pediatra, egresada de la Universidad del Norte, fellow de nefrología pediátrica de la Universidad de Antioquia, y ella nos estará presentando la ponencia titulada Crisis hipertensiva, urgencia o emergencia. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Ahí están viendo bien la presentación. Sí, señora. Ahí. Bueno, entonces
Muy buenos días, muchas gracias por haberme invitado a este evento. El día de hoy vamos a hablar acerca de las crisis hipertensivas. Vamos a diferenciar cómo es una urgencia o cómo es una emergencia. Entonces, como dijo la doctora, mi nombre es Natalie Chavarriaga Ruiz, yo soy pediatra de la Universidad del Norte y estoy haciendo el fellow de nefrología pediátrica en la Universidad de Antioquia. Entonces, para empezar a hablar de las crisis hipertensivas, tenemos que saber que estas son infrecuentes en niños, son mucho más comunes en los adultos, pero normalmente comprometen la vida, por lo tanto es fundamental que el diagnóstico de estas se haga oportunamente. Generalmente están generadas por causas secundarias y la presentación clínica es variable, que puede ir desde leve o graves, las graves siendo las tipo emergencia. Y el enfoque y manejo es individualizado. Este debe de ser dirigido principalmente al daño de órgano terminal, más que a buscar una cifra de presión arterial específica. Voy a mencionarles un caso clínico de la vida real, un paciente, un femenino de 10 años, que tenía un antecedente de trasplante renal de donante fallecido con una enfermedad renal crónica terminal de causa desconocida, que acude a la urgencia por un cuadro clínico de 1 hora de evolución, caracterizado por cefalea global que ha progresado de intensidad, asociada a emesis en varias oportunidades y visión borrosa. No tenía síntomas previos, ningún trauma previo. Al parecer no tenía ninguna adherencia al manejo debido a que no se tomaba todos los medicamentos y la madre trabajaba todo el día y no recibía los medicamentos, la prazosina hacía 3 días porque se le había acabado. En la casa recibía minoxidil, metoprolol, clonidina, prazosina, tacrolimus, prednisona y azatioprina, esos últimos 3 para el trasplante. Al examen físico encontraron que el paciente tenía una tensión arterial de 211/138 con una media de 162 y acá vemos cuáles son los percentiles adecuados para la edad, viendo que estaba muy por encima del percentil 95+12 y como positivo al examen físico se encontró que tenía periodos de irritabilidad, somnolencia, sin focalización aparente, pupilas simétricas, reactivas a la luz. Entonces, ¿cuál sería nuestra impresión diagnóstica? Tenemos que abordar al paciente pensando cuál es la patología de base de él. Pues es un paciente que está trasplantado, que ya tiene una enfermedad renal crónica de base y que está con unos medicamentos inmunosupresores que también lo pueden llevar a estar cursando con hipertensión arterial. Entonces, en este caso, con toda la sintomatología que encontramos, ese paciente estaba cursando con una emergencia hipertensiva, ya que estaba teniendo síntomas neurológicos y un antecedente de trasplante renal de donante fallecido. Entonces, la crisis hipertensiva se define como una elevación significativa de la tensión arterial que supera todos los mecanismos de autorregulación. Estos pueden causar disfunción orgánica y comprometer pues, la vida del paciente. Normalmente en los adultos la crisis hipertensiva se continúa definiendo como una presión que es mayor de 180/120, lo cual va a ser el 50% mayor a la presión normal que va a ser 120/80. Y en los niños no existe una definición muy clara, han habido muchos consensos y hay muchas definiciones que han existido y la última que se dio fue en las guías americanas de pediatría en el 2017, donde ellos explican que la tensión arterial en crisis hipertensiva se puede clasificar como la que está por encima del estadio 2, sintomática, o sea, mayor del percentil 95+12, o una tensión arterial que pase el percentil 95 y que tenga más de 30 milímetros de mercurio por encima del rango que tenga el paciente. Entonces, toda esta evaluación en los pacientes debe ser individualizada, ya que cada uno va a tener una comorbilidad que lo puede llevar a presentar este tipo de patologías. Acá es para mostrarles que normalmente la tensión arterial debemos clasificarla según la edad y también tenemos que saber la talla del paciente para poder sacar los percentiles. Entonces, los percentiles se sacan dependiendo del género y de la talla. Vemos que esta se va a clasificar hasta percentil 95+12, la cual ya nos va a decir pues, que el paciente está con una hipertensión y con una crisis hipertensiva cuando está por encima de +30.
Entonces, la urgencia hipertensiva hace referencia a la elevación grave y aguda de la presión arterial. Los pacientes pueden ser asintomáticos o tener síntomas leves. Y en la emergencia hipertensiva se caracteriza por la elevación de la presión arterial asociada a disfunción orgánica concomitante, que sea, por ejemplo, compromiso del sistema nervioso, sistema cardiovascular o el sistema renal. Entonces, la distinción entre urgencia y emergencia, pues no siempre va a ser absoluta, y eso va a depender del juicio clínico. Inclusive, si tenemos un paciente que está en una urgencia hipertensiva, puede pasar a deteriorarse y empezar a cursar con una emergencia hipertensiva. Y es importante mencionar que en los adultos también esto se ve más asociado a tener desenlaces como accidentes cardiovasculares. Ahora les traigo acá un estudio, y entonces lo primero que uno piensa es que pues en la urgencia, si el valor de la tensión arterial nos va a poder ayudar a discriminar si el paciente está en una urgencia o en una emergencia. Esa es una serie de casos que es retrospectiva del 2012, donde el objetivo era determinar el efecto de la magnitud de la presión arterial en la predicción de la gravedad de la crisis hipertensiva. Ellos miraron la diferencia de la tensión arterial sistólica y diastólica en pacientes con respecto al percentil 99+5, que en ese momento pues correspondía al estadio 2. Evaluaron 110 niños. Acá les muestro. Entonces, aquí encontraron en la clasificación, vieron que habían diferencias estadísticamente significativas en la tensión arterial al comparar la urgencia con la emergencia hipertensiva, siendo más alta en los que tenían emergencia hipertensiva. Adicionalmente, requirieron mucho más hospitalización los pacientes que tuvieron tensión arterial elevada mucho más alta, que aquí lo podemos ver que estuvieron más críticos en la unidad de cuidados intensivos. Bueno, en la epidemiología pues no ha sido muy fácil de establecerla, ya que pues las crisis hipertensivas, como vieron en la definición, pues ahora hay una guía, un consenso pues que dicen que esa es la definición actual, pero han habido varias definiciones en el tiempo que ha hecho pues que la prevalencia sea difícil de esclarecer. Pero pues la hipertensión en sí en niños a nivel mundial y en adolescentes tiene una prevalencia del 2 al 5%, y siendo en Colombia aproximadamente del 3.2%, dándose más en niños hispanos y en afroamericanos no hispanos. También tenemos una prevalencia que es muy importante en los pacientes que son obesos o que tienen sobrepeso hasta de un 25%. Entonces, siempre hay que pensar que en los pacientes que tienen sobrepeso debemos tomarle la presión arterial para poder hacer un diagnóstico temprano. Entonces, aquí les traje otro estudio que nos muestra la epidemiología y el manejo de los niños en las crisis hipertensivas, una experiencia de un centro, y vemos que los clasificaron dependiendo si tenían emergencia o urgencia. Ellos evaluaron, y miren que la edad de estos pacientes casi todos están en una edad puberal o en adolescencia. Vemos que la mayoría de esos que tuvieron emergencia hipertensiva tenían unas comorbilidades mayores de enfermedad renal crónica, un 16%, y de obesidad. Esto es bastante importante. Y en la urgencia hipertensiva vemos que se dio más en los pacientes que eran oncológicos y en los que sufrían de apnea del sueño. La cefalea, si se dan cuenta, es un síntoma cardinal en las dos, en la emergencia o en la urgencia, seguido en la emergencia, que también se podría dar dificultad respiratoria, siendo pues otro foco de órgano blanco. Un poquito de la fisiopatología vamos a hablar. Entonces, la patogénesis de la crisis hipertensiva involucra múltiples sistemas, en el cual se encuentra involucrado el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, también retención de líquidos, aumento de la endotelina, que nos va a hacer vasoconstricción, y disminución del óxido nítrico y factores inflamatorios. Entonces, todo esto unido al estrés mecánico va a llevar a que haya una disfunción endotelial, va a haber una activación de la cascada de coagulación, va a crear una vasoconstricción grave, llevando a isquemia tisular. Entonces, aquí, este es otro esquemita que nos va a explicar un poquito mejor. Entonces, la disfunción endotelial conduce a la activación de la cascada de coagulación y de plaquetas, va a traducir a un estado protrombótico y proinflamatorio, que va a favorecer la necrosis fibrinoide de las arteriolas, culminando en isquemia tisular.
Adicionalmente, la elevación grave de la presión activa la vasoconstricción y la natriuresis por presión, lo que conduce a depresión de volumen y retroalimentación positiva del sistema renina-angiotensina-aldosterona, llevando a un incremento mayor de la vasoconstricción y haciendo que haya mucho más aumento de la presión. También tenemos que evaluar que, o sea, todo esto es algo que es multifactorial, entonces existen demasiados factores que nos pueden llevar a que haya una elevación de la presión. Entonces, vamos a hablar de las etiologías. Entonces, las crisis hipertensivas pueden estar asociadas con cualquier causa de hipertensión, pero en la mayoría, en los niños, van a estar atribuidas a causas secundarias, a diferencia que en los adultos. Entonces, empecemos hablando de las causas renales, que son las principales, que van a comprender la lesión renal aguda, la enfermedad renal crónica terminal, nefritis o la nefritis lúpica o las glomerulonefritis, reflujo vesículo-ureteral o cualquier malformación que nos pueda llevar a pérdida de la masa renal, las microangiopatías trombóticas o la estenosis renal. Las cardiovasculares como la coartación de la aorta, las vasculitis sistémicas, las endocrinopatías como el síndrome de Cushing, que se puede dar mucho más en los pacientes mayores de 7 años, la tirotoxicosis y el hiperaldosteronismo, las neurológicas como las disautonomías o el síndrome de Guillain-Barré, las malignidades, dependiendo de la edad del paciente, como el tumor de Wilms, el feocromocitoma, el neuroblastoma o pacientes que estén en quimioterapia, y las reumatológicas como el lupus, eritematoso sistémico, la panarteritis y la arteritis de Takayasu. Entonces, también en los pacientes adolescentes tenemos que tener en cuenta otros fármacos como las drogas ilícitas, específicamente la cocaína. Estos también nos pueden llevar a estar en estados de crisis hipertensivas, y otros medicamentos que nos pueden llevar a lesión renal aguda, como los AINES, los esteroides y los inhibidores de calcineurina, que se usan mucho en los pacientes trasplantados, que también los pueden llevar a un estado de hipertensión, y ese es el caso de nuestro paciente que les presenté al principio. Y también una disminución de los antihipertensivos nos puede llevar a un efecto de rebote, de aumento de la presión arterial. Bueno, vamos a hablar de las manifestaciones clínicas. Entonces, la presentación clínica es variable y abarca un gran espectro de síntomas leves o graves que nos comprometen potencialmente la vida. Entonces, pueden cursar con encefalopatías hipertensivas, infarto cerebral, hemorragia cerebral y ocular, la parálisis facial o falla cardíacas, lesión renal aguda, hematuria y proteinuria, y otras manifestaciones más comunes, que puede ser la cefalea, que la podemos encontrar en el 55%, como lo vimos en el estudio que les mostré, las náuseas y el vómito, la alteración del estado de conciencia y las convulsiones. En neonatos y en lactantes con crisis hipertensiva se puede presentar irritabilidad, letargia, convulsiones, alteraciones alimentarias y falla de metro. Entonces, al examen físico también podemos hacer un esquema mental y podemos saber, dependiendo de la etiología que estemos pensando, qué otras sintomatologías puede estar cursando el paciente. Entonces, por ejemplo, si encontramos un paciente que está en sobrecarga hídrica, podemos pensar que ese paciente puede estar cursando con enfermedad renal crónica o tiene una glomerulonefritis de base. Si al examen físico de la auscultación abdominal encontramos un soplo, podemos pensar que el paciente tenga una estenosis de la arteria renal. Si vemos signos como cara de luna llena, obesidad central o hirsutismo, debemos pensar que sea un síndrome de Cushing. Si al hacer toda la exploración física encontramos que los pulsos periféricos están disminuidos y la tensión arterial está disminuida en los miembros inferiores, pensar de pronto que es una coartación de la aorta. Palpitaciones o sudoración, también pensar en tumores que sean productores de catecolaminas. El aumento, taquicardia, oftalmo, pérdida de peso, pensar en hipertiroidismo, y las masas abdominales, dependiendo de la edad del paciente, de evaluar si puede ser un neuroblastoma, un tumor de Wilms y la enfermedad renal poliquística. Bueno, entonces vamos a hablar algo que es muy importante, porque ya, como lo he dicho en la charla, uno de los
signos más comunes van a ser la cefalea. Entonces, podemos pensar que el órgano blanco que se afecta más en los niños va a ser el sistema nervioso central. Entonces, la encefalopatía hipertensiva se suele abreviar como PRES, que es un síndrome de encefalopatía posterior reversible. Se puede ver en pacientes con enfermedad renal en estadio terminal, en enfermedades autoinmunes, en pacientes con uso de inmunosupresores, principalmente los esteroides y la ciclosporina y el tacrolimus, y los pacientes que estén en quimioterapia o en estado post-trasplante. Normalmente, la fisiopatología, existen diferentes teorías que señalan que se debe a hiperperfusión por una falla de la autorregulación que va a llevar a una hiperperfusión cerebral, lo que va a hacer que haya una extravasación intersticial de proteínas y de líquidos llevando a edema. Normalmente los niños están propensos a presentar PRES, ya que su umbral de autorregulación va a ser mucho menor que en el de los adultos. Y el compromiso preferencial va a ser de la zona cerebral posterior, que se explica por un mecanismo simpático que nos va a proteger normalmente el cerebro de aumentos súbitos de la tensión arterial, que no está tan desarrollado en las ramas de la arteria vertebrovascular. Normalmente el diagnóstico lo podemos hacer con una imagen cerebral, sea resonancia magnética si la tenemos a la mano, o sea una tomografía axial computada. Entonces, el diagnóstico primero debemos aplicar es el triángulo de evaluación pediátrico, clasificar al paciente y definir prioridad de atención. Se debe ver cómo está la apariencia, si es bueno, si es tóxico o si tiene compromiso del estado de conciencia, ver cómo está la respiración y ver si tiene afectación de alguno, o si tiene afectación también de la circulación, si está pálido, si está frío. Entonces, ver si algunos de estos dos lados del triángulo están afectados, pues poder hacer toda la aproximación siguiente. Tener en cuenta que en el momento de la toma de la tensión arterial se debería tomar en el brazo derecho para poder hacer una comparación con las tablas y evitar lecturas erróneas en el caso de la coartación de la aorta, y el brazo debe estar a nivel cardíaco. Se debe también tomar con el brazalete correcto, que cubra al menos el 40% del ancho del brazo, y cuando se toman los miembros inferiores, que a veces es muy común en nuestros pacientes, tenemos que tener en cuenta que la medida puede estar elevada entre un 10 al 20%. Entonces, el diagnóstico, dependiendo de cómo esté el paciente en la primera evaluación, vamos a hacer manejo de la vía aérea y soporte, estabilización del paciente, se debe definir si hay disfunción orgánica e identificar cuáles son las condiciones que los pueda estar llevando a un aumento de la tensión arterial. Se debe interrogar por manifestaciones generales y específicas de órgano blanco, se deben descartar posibles desencadenantes, se deben también preguntar los antecedentes perinatales como restricción del crecimiento intrauterino o bajo peso al nacer o cateterismos umbilicales que nos puedan estar dando como una luz para saber cuál es la causa de la hipertensión del paciente, evaluar cómo es la historia nutricional, ver cuál es la actividad física del paciente, si está en obesidad, vemos que ese es un factor muy importante. Al examen físico se debe hacer una evaluación neurológica completa para descartar focalización, y en el fondo de ojo, y se debe hacer el fondo de ojo para buscar hemorragias, exudado o papiledemas. Los exámenes de laboratorios generales, pues normalmente tenemos que mirar en el hemograma, a ver si tiene signos de cronicidad que nos pueda encaminar a una enfermedad que sea más crónica, que no sea algo tan agudo. Electrolitos, pues para ver si estamos enfrente de una lesión renal aguda, una enfermedad renal crónica, que veamos cambios que sean característicos de este tipo de patologías. Pruebas de función tiroidea para evaluar si está con hipertiroidismo. El uroanálisis, que también nos va a dar una luz para ver si el paciente está cursando con glomerulonefritis, que nos pueda estar llevando a la hipertensión. Tamizaje toxicológico, sobre todo en los pacientes adolescentes. La ecografía renal Doppler, que se usa más para evaluar si hay estenosis de la arteria renal. El TAC de cráneo o la resonancia magnética, que para ver si tenemos como órgano blanco cerebro, pues evaluar si hay alguna lesión. Una radiografía de tórax para evaluar si hay cardiopatía, si hay aumento de la silueta cardíaca o hay edema pulmonar. El TAC abdominal, si estamos pensando en masas,
o el angiotac para ver si hay malformaciones arteriovenosas. Entonces, en nuestro paciente, ella fue llevada a hospitalización a unidad de cuidados intensivos, se le colocó una línea arterial, se inició manejo con nitroprusiato, se manejó el dolor y se le pidieron unos laboratorios, una tomografía axial computada de cráneo simple y un electrocardiograma. Entonces encontramos que como positivo solamente que el paciente estaba con una leve hipocaliemia, sin alteración de la función renal, un electrocardiograma que estaba dentro de límites normales, y encontraron en la tomografía axial computarizada que tenía hipodensidades occipitales, que las podemos observar acá en la parte posterior del cerebro. Entonces, el tratamiento, la primera pregunta que debemos hacernos es ¿dónde vamos a manejar al paciente? Y la respuesta se relaciona con la clasificación de la crisis hipertensiva. Entonces, si estamos cursando con una emergencia, como por ejemplo nuestro paciente que está cursando con una emergencia con órgano blanco, cerebro, y está cursando con un PRES, entonces el paciente debe ser manejado en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, se le debe colocar una línea arterial para hacerle monitoreo invasivo de la tensión arterial, se debe tratar con antihipertensivos endovenosos y se debe hacer un monitoreo continuo. En la urgencia se pueden tratar los pacientes pues, que no tienen lesión de órgano blanco, se debe hacer evaluación, se debe tratar la tensión arterial en lo posible con antihipertensivos orales, se debe ajustar el tratamiento si el paciente ya viene con una hipertensión de base y se puede dar de alta cuando el paciente ya se encuentra estable y hacer un seguimiento ambulatorio. Entonces, normalmente el objetivo va a ser reducir la tensión arterial para prevenir complicaciones y disminuir el daño inducido en el órgano blanco, principalmente el neurológico, el cardiovascular y el renal. Y la meta va a ser disminuir el 25% de la tensión arterial en las primeras 6 a 8 horas con reducción gradual en 24 y en 48 horas. Entonces, siempre se debe tener en cuenta cuál es el monitoreo, todos los signos neurológicos y la parte cardiovascular del paciente, pues para que no vayan a haber complicaciones a largo plazo. Entonces, ¿cuál es el tratamiento antihipertensivo a elegir? Entonces, no existe un estudio comparativo que nos sugiera cuál es el antihipertensivo en los casos de crisis hipertensiva y la elección se va a fundamentar en la preferencia del clínico, en la experiencia que nosotros tengamos y en la disponibilidad de los medicamentos que tengamos a la mano. Estos son los medicamentos en general que tenemos en nuestro país. La hidralazina no la tenemos disponible y para los niños el nitroprusiato es el más usado en niños. Esto nos va a reducir la resistencia periférica y hay que tener en cuenta que no se puede usar más de 24 a 48 horas ya que hace depósitos de cianuro y de tiocianato. Entonces hay que hacer niveles de tiocianato para disminuir todos esos efectos adversos que nos pueden estar cursando estos pacientes. El labetalol y la furosemida son los otros dos que se pueden usar intravenosos y la furosemida en sí va a ser más en los pacientes que estamos pensando que tienen sobrecarga hídrica. Los antihipertensivos orales van a ser el nifedipino, la prazosina, la clonidina, el minoxidil y como les dije al principio, pues no podemos decir que hay uno que se prefiera en específico, sino los que sepamos usar y los que tengamos a disponibilidad. Entonces, un algoritmo para mostrarle más o menos cómo podríamos hacer el abordaje de este paciente. En emergencia, usar antihipertensivos endovenosos, clasificar al paciente si está con una insuficiencia cardíaca o con insuficiencia cardíaca, perdón, o sin insuficiencia cardíaca. Si no tiene insuficiencia cardíaca, podríamos usar labetalol o nitroprusiato, y si está con insuficiencia cardíaca, podríamos usar nitroprusiato o furosemida. En la urgencia, tratar de usar todos los medicamentos orales y si no tolera la vía oral, pues empezar con un antihipertensivo en infusión.
En otras situaciones especiales, acá como para mostrarle cuál podrían ser las opciones que podríamos usar de antihipertensivos, si estamos enfrente de una encefalopatía, podríamos usar la betalol o nitroprusiato, en coartación de la aorta, los beta bloqueadores, en el feocropositoma siempre empezar haciendo bloqueo del eje alfa y posteriormente del eje beta, y como una tercera opción los calcioantagonistas, en las intoxicaciones con cocaína, los alfa bloqueadores. En la enfermedad renal crónica es muy común usar los IECA, los ARA2 y los calcioantagonistas. En la glomerulonefritis, si estamos en un estado de hipervolemia, se deben usar los diuréticos. En la lesión renal aguda y si está en sobrecarga hídrica, usar los diuréticos, y ya, pues, si tiene criterios, se debe realizar diálisis. Y la hipertensión renovascular, cuando es unilateral, usar IECAs o beta bloqueadores. Entonces, para concluir, la crisis hipertensiva se va a definir como una tensión arterial que sea igual o más elevada del 95% más 30 milímetros de mercurio, o en los adultos o en los niños mayores de 13 años, por encima de 180-120, o una hipertensión en estadio 2 que sea sintomática. En niños predomina la hipertensión arterial que sea de origen secundario. La distinción entre urgencia y emergencia hipertensiva nos va a orientar al tratamiento del paciente, y esto se debe dirigir a prevenir o a tratar todas las complicaciones relacionadas con la disfunción orgánica. Normalmente el pronóstico es bueno cuando se hace el tratamiento a tiempo y se encuentra cuál es la etiología del paciente, y también puede ser variable si el paciente pues ya tiene lesión de órgano blanco y ya tiene una lesión que está establecida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Chavarriaga, por esta gran intervención y sobre todo por esos puntos principales que debemos tener en cuenta cuando abordemos un paciente con una crisis hipertensiva. Damos gracias también a los presentes. Con esto finalizamos nuestro primer bloque de ponencias. Les recordamos que pueden estar activos en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, @pediatriauninor. Y si tienen alguna pregunta, pueden realizarla en el chat de YouTube a través de Uninorte Académico. Vamos a pasar ahora al receso. Nos vemos nuevamente a las 10 en punto. Recuerden que deben cambiar el link. A sus correos les llegaron 4 links y en este momento, cuando vayan a conectarse a las 10 de la mañana, recuerden usar el segundo que les fue enviado. Esperamos que hasta este momento el evento esté siendo de todo su agrado. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.